y hacer el tradicional inicio y ya pues nos lanzamos a charlar un rato. Bienvenido todo el mundo a Meriendafluzo con Ad Absurdum, aunque se me ha olvidado el Ad Absurdum en Twitch, pero no pasa nada. Estamos hoy, bueno, pues 2 de 3, 2 tercios. Tengo por aquí a David Omar. Hola. Y yo soy Juan Jesús. Falta Isaac, que bueno, pues está entre nosotros, pero solo virtualmente hoy. La próxima vez, bueno, virtualmente, pero no presencialmente, virtualmente. No se le ve la cara, vaya. La próxima semana esperamos que sea así. Y nada, pues hemos vuelto a Twitch nosotros y a la 2 el condensador de flujo, que es por lo que estamos aquí entre todos ustedes. Es ya, si no me equivoco, la cuarta temporada prácticamente, porque son 2 de merienda cena y 2 de merienda flujo. O sea, nuestra cuarta temporada en Twitch. Es verdad que son temporadas cortas, son temporadas que se hacen de querer. Pero oye, ya está, ya hemos vuelto, ya estamos, no hay por qué alterarse. ¿Qué tal todo, David? Tampoco creo que nadie estuviese alterado, ¿eh? Hombre, yo creo que un poco sí, ¿eh? Yo creo que un poco sí. No, yo creo que... ¿Qué tal todo? Pues nada, pues muy contento de empezar esta segunda temporada de Merienda Fluza, que no es Merienda Cena, como has dicho. ¿He dicho eso? Bueno, cosas. Y nada, pues vamos a ver qué tal se da. Vamos a ver cómo evolucionan las próximas semanas, que va a ser curioso ver las opiniones en Twitter, sobre todo, de cómo van evolucionando los programas, a ver qué opiniones nos dan de contenido, que son las que nos interesan a nosotros, que luego la gente viene a pedirnos explicaciones a nosotros de cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos en el programa. Pero bueno, está bien también eso. Eso pasa. Pues sí, veo que por ahí tienes de fondo a Raquel, se la ve por ahí, asoma Raquel. ¿Sí? Nuestra queridísima presentadora, que de hecho, sí, ella ya nos dio el visto bueno, pero bueno, más adelante vendrá aquí entre nosotros a este campo de ganadería extensiva, que es Twitter. Esto es extensivo, no intensivo. O sea que a lo mejor, si hay suerte, pues podremos charlar con ella de cómo ha sido su experiencia. Dicho eso, hecha la presentación, damos las gracias a todos esos suscriptores que están llegando y os recordamos a los demás que, bueno, si tenéis Amazon Prime es gratis suscribirse, o sea que en realidad no os cuesta nada. Tenéis que seguir una serie de rutas que desconozco, pero podréis llegar hasta la suscripción y no es complicado. Y si no, pues se puede pagar, no pasa nada, se puede pagar siempre, eso es algo que siempre está disponible. Hablando de pagar, en octubre del año pasado, octubre de 2021 y en noviembre de 2021, 2 meses consecutivos, sacamos libros. Es verdad que son libros que son bastante distintos uno de otro. De hecho, el segundo, pues yo le suelo llamar más bien una especie de guía de introducción. El primer libro, el que publicamos en octubre, se llama Homo Historicus. Si no lo sabéis, tenéis una presentación disponible, una pre-presentación disponible en nuestras redes sociales, en Twitch y en YouTube. Y recordad que esto sobre todo sí que es muy importante, aparte de comprar el libro y regalarlo muchas veces, se pueden poner reseñas en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como luego en Goodreads, que es un lugar donde se ponen reseñas de libros, y en las distintas plataformas, si lo habéis comprado en una plataforma, ¿vale? Eso ayuda mucho. En honor a Isaac, que siempre lo dice, y hoy no está para decirlo, que sepáis que si lo robáis en una tienda también nos cuenta como vendido. Pero que sea en una gran superficie, por favor. Claro. Sí, nunca robéis en librería, que bastante tiene la librería, hay que apoyarla, ¿vale? De hecho, siempre lo mejor es que lo compréis en librería y le deis la turra al librero o librera, diciéndole: este libro tenéis que traer más ejemplares, venderlo, recomendarlo. Eso siempre va a sentarle bien a los libreros. Ay, la vida, ¿eh? Habla tú del siguiente libro, David. ¿Cómo el siguiente libro? Bueno, el de noviembre. Ah, de la guía. La guía de lectura de Alfonso X, que se ha publicado aquí en Murcia precisamente para celebrar el 8 centenario el octavo centenario de Alfonso X, y que es completamente gratuita, que se descarga desde la página web de la Biblioteca Regional de Murcia, con lo cual no hay excusa para descargarlo, porque es gratis. ¿Tiene enlace a mano, por cierto? No. Si me avisas de lo que vamos a hablar, no... Es verdad que esto, o sea, si normalmente nosotros somos gente que
decir, somos muy trabajadores, quiero creer que somos competentes, pero somos muy de improvisar, ¿eh? También los Beatles, por otra parte, si habéis visto Get Back, también eran muy de improvisar. No estoy comparando a los Beatles con Ad Absurdum, pero bueno, cada uno que haga lo que desee. Y nada, yo creo que un poco con eso, con la promoción está así un poco de huello y tal. Ya solo te tengo que preguntar, David, ¿qué te pareció tanto el primer programa de Ad Absurdum, sí, la leche? Ay, por Dios. De merienda fluzo, también iba a decir yo. Del condensador de flujo. Y también, bueno, como nosotros vemos los programas varias veces antes de que se emitan, con lo cual luego la emisión es un acontecimiento un poco extraño. Pero también un poco que la sensación de tanto la emisión, de las redes sociales, etcétera. Pues mi impresión fue muy buena. A mí el programa me gusta todavía más que los de la primera temporada. Muchas veces por pequeños detalles, que es lo que hemos comentado entre nosotros muchas veces. Que esta temporada, por ejemplo, no sé si la gente lo estará notando en sus casas, el hecho de tener a más grafistas a nivel estético se nota mucho en el programa. Yo esa imagen que había al principio creo que es la primera que se ve en Video Wall, de Napoleón, que se abre como una especie de telón y aparece él como dentro de un cuadro y se va moviendo, que parece los cuadros estos que se mueven de Harry Potter. Sí. A mí ya esa imagen de principio me flipó. Y es verdad que yo la había visto, o sea, esa sí que la hemos visto nosotros durante el rodaje y tal, pero verla luego en televisión está todavía mucho mejor. No, la parte de los grafistas ha sido increíble, una mejora que ha subido, pero vamos, la calidad muchísimo. Luego también en realidad aumentada, esa realidad aumentada del Arco del Triunfo de Mamen, yo creo que la gente alucinaría cuando vio a Mamen metida dentro del Arco del Triunfo hablando desde el otro lado, que eso es una cosa que no hacíamos en la primera temporada porque antes era mucho más estática la realidad aumentada. Que había como un sonido, ¿eh? Que eso sí que no lo había visto yo, el sonido ese que hay cuando pasa por el arco. Eso lo estuve comentando yo con Cristina porque a nosotros los premasters no nos mandaron esos sonidos. No. Pero tiene su gracia también encontrar como los huevos de Pascua, ¿no? De lo que no has visto. Claro. Y dice la doctora Guillén, dice, aluciné yo. Claro, es verdad, porque ellos no han visto esa realidad aumentada. Nosotros hablamos como si ellos la hubiesen visto, pero hay que recordar que ellos cuando graban no están viendo. Eso es una dificultad añadida que tienen los colaboradores. En realidad, yo es que emitiría de forma consecutiva la imagen de ellos con la realidad aumentada y de ellos hablando en el aire. O sea, como, fíjate aquí cómo... Y están totalmente enajenados. En realidad, lo que tú estás viendo es una persona que señala el vacío. Eso es muy gracioso. Si pudiésemos ir mandándole los vídeos que nosotros vemos, muchas veces nosotros recibimos un vídeo en el que salen ellos hablando solos y al lado hay un letrero que pone realidad aumentada. Sí. Y ellos están señalando un letrero. Sí, eso es genial. Bueno, dice... También, sí, perdón. Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho esta temporada y es que se han unido nuevas cuentas de divulgación a los refluzos. Que a mí eso es una cosa que me flipó ya en la primera temporada que empezase a ocurrir, pero esta temporada ya es que desde el principio ha habido cuentas que no habían participado nunca y que ya han empezado a hacer sus refluzos, sus prefluzos y demás. Que animamos a todo el mundo a que siga haciéndolo. Sí, o sea, de hecho, el otro día lo comentaba con Javi, con Javier Traité, que una de las cosas más bonitas precisamente es ese ambiente que se ha generado, esa especie de es que no sabría decirlo, pero con una especie de caldo de cultivo en el que de repente hay como un pico de divulgación entre la noche del jueves y la mañana del viernes, o en realidad el viernes entero, porque el viernes entero fueron saliendo varias cosas. Y mucha gente que se anima, mira, se ha comentado este tema del condensador, pues aprovecho para explicar esto otro. Y la verdad que es muy guay el cómo de repente decenas de personas se ponen a charlar sobre esos temas. No sé, es algo que yo creo que es muy bonito que el condensador consiga en redes sociales y que espero que siga así, que cada vez vaya incluso a más. O sea, que a tope con ello. Hay hilos que son súper interesantes, El otro día lo comentábamos en el canal del Café de la Lluvia, que a veces las críticas que se hacen nosotros mismos las entendemos porque obviamente es un formato que tiene muchas cosas que, sobre todo por parte de los profesionales, nos parece que son mejorables. Pero claro, no deja de ser historia, estamos hablando de historia en prime time. Eso la gente que no se olvide. Y
Y es importante que las cuentas de divulgación se hagan esa aportación, ese aporte, haciendo sus reflujos y demás, porque así generamos más movimiento y de cara a otras televisiones puede ser que muestren más interés por este tipo de formatos y que salgan programas incluso mejores que el condensador de flujo. No, de hecho, en realidad lo hemos comentado muchas veces, cada vez se hacen más cosas de historia y cosas muy actualizadas y conviven con otros formatos anteriores, no los típicos documentales que todos hemos conocido de toda la vida, ya conviven con formatos muy distintos. Tenemos, por ejemplo, en Movistar, que lo hemos hablado varias veces, el de las mujeres en Roma, que lo está petado también, lo ha petado mucho también en redes sociales y no es para menos, porque la verdad es que se están currando formatos que salen un poco de ese documental típico, que es maravilloso esos documentales siempre, por supuesto. Y en las plataformas no te digo nada, bueno, estar en la plataforma, pero bueno. Estos documentales también como a media camino entre la actuación y la recreación y luego el documental como tal. En fin, la verdad que es una época dorada de la historia, lo cual también tiene su elemento de reflexión, ¿no? El por qué de repente ese interés. Pero bueno. Muchas gracias, Daniel, que ha pasado el enlace de la. De la. A ver si me sale la palabra. De la guía de Alfonso X. Y bueno, muchas gracias a todos los, como el ingeniero o Bugabea, que están comentando, que hablaban de demo históricos, decían que muy guay, que le ha gustado mucho. Y Daniel, que va lento, ¿eh? Va lenta la lectura, Daniel. Métele a eso, que lleva ya unos cuantos meses y no puede ser. Sin presión, ¿eh? Ve a tu ritmo, que no pasa nada. Nos dicen que tenemos que despertarnos para las próximas veces. ¿Verdad? Que estamos un poco, ahora mismo, low, un poco bajo, ¿no? Y las animaciones en las notas necesariamente buenas, Nightingale, la verdad es que eso ha sido un upgrade brutal. Son salvajes, dice Leónidas. Lo de los vídeos de realidad aumentada, esta temporada es una locura, dice la doctora Guillén. Las miniaturas para explicar la batalla. La verdad es que hay muchas cosas que han... Este primer capítulo ha ido muy a tope con muchas cosas. Esperamos que luego el resto de capítulos la gente considere que está en el nivel, ¿no? Y luego, pues muchos comentarios. Gracias RPM y gracias No Soy Ross por esas suscripciones. Y yo creo que ya hemos dado bastante turra a nosotros, ¿no? Sí, si quieres, luego ya vamos comentando anécdotas y cosas sobre el programa mientras, pero ya acompañados, siendo 3. Verdad que nosotros, si no hay trío, no hay disfrute. No hay disfrute. Que no hay. Es que no es lo mismo. Parece que falta algo, ¿no? Le he enviado ya a David. Ojo, David y David. Uf, madre de Dios. Madre mía, ¿eh? Yo no puedo, ¿eh? Yo me vengo abajo enseguida cuando pasan estas cosas. Uf, 2 Davides. Por ahí tenemos a David. Lo que pasa que lo veis, sí lo veis, pero mal. Buenas, David, ¿nos oyes? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, contento de estar aquí con vosotros, la verdad. Igualmente, la verdad que es un placer tenerte por aquí. A ver, voy a ver que se te vea mejor a ti y al cartelito del Windows, que siempre está bien que la gente sepa. Ay. Propone Plumas que para evitar confusiones que nos llame Rum y Don Omar. Uf, eso es complicar más aún todo. Y le diré a Plumas que esa broma nunca me la habían hecho mis alumnos. Nunca, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir, David? Vamos a hacer una... En realidad no te hemos explicado mucho cómo va esto. Hace rato te he explicado un poco por encima, que esto bueno es un poco distendido. Si quieres abrirte una cerveza eres bienvenido. Yo no lo hago porque he descubierto que no tengo en casa cerveza. Así de triste es la situación. Mala cosa esa. Y nada, pues voy a hacer una pequeña biografía de tu persona. Si faltase algo que tú consideras vital, pues lo sueltas, ¿eh? No pasa nada. Vale. Y de hecho, que sepas que tú estás invitado a pisar lo que decimos en cualquier momento y a decir lo que te apetezca en cualquier momento. Bueno, dentro de la legalidad constitucional. Perfecto. Evitaremos problemas con la monarquía y demás. Siempre. Y de instituciones del Estado. David Alegre Lorenz es doctor europeo en Historia Comparada, Política y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su tesis es Experiencia de guerra y colaboracionismo político-militar en Bélgica, Francia y España bajo el nuevo orden 1941-1945. Yo aquí ya tengo una pregunta.
O sea, antes de terminar tu biografía, que me queda un rato todavía, Bélgica. O sea, Francia y España, vale, perfecto, pero de repente te vas a Bélgica, yo qué sé, ¿por qué Bélgica y no otro lugar? Bueno, muy fácil, es por una cuestión idiomática, es decir, en ese momento yo trabajo con fuentes alemanas y francófonas y obviamente también las españolas, y claro, Bélgica pues es un estado francófono oficialmente en esta época, y la documentación que genera está en francés mayoritariamente, aunque tiene una parte neerlandófona y bueno, ya más adelante en lo que es lo que será el futuro libro de la tesis, que sale en marzo, está ampliada la investigación a 6 casos de estudio, y aquí sí que aparecen los 2 países neerlandófonos, en este caso la parte flamenca de Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega, aparte de estos. Pero en un principio la tesis fue por hacerla viable idiomáticamente, porque el francés es una lengua que obviamente pues, se puede trabajar sin problema, conociéndola un poco, no es extraña a nosotros, y bueno, pues es por esto, no por otra cosa. Vale, vale. Es que me ha chocado un poco, aunque me imaginaba que iba por el idioma, pero digo, qué curioso. Francia y España más o menos entendía por dónde podía ir, y lo de Bélgica de repente me ha hecho gracia. Bueno, evidentemente eres coeditor de la revista universitaria de Historia Militar. Sí. En Twitter si podéis poner el Twitter a alguien, por favor, en el chat, para quien quiera seguir a la revista. Ahora mismo. Que es por donde tú te comunicas en Twitter. Tú Twitter personal no tienes. No. Perfecto. No. Y luego eres autor de diversos libros. La batalla de Teruel, Guerra Total en España, de 2018, publicado en Esfera de los Libros. Que he visto que va por 3ª o 4ª edición. Tercera, sí. Luego, una obra colectiva coordinada junto con Miguel Alonso y Javier Rodrigo, titulada Europa desgarrada, Guerra, Violencia y Ocupación 1914-1949. Y Comunidades rotas, una historia global de las guerras civiles 1917-2017 con Javier Rodrigo. Y luego ahora, creo que en enero de 2022, colaboracionistas, Europa Occidental y el nuevo orden nazi. En marzo, sí, en marzo saldrá. En marzo, vale, no en enero, perfecto. Primer error, vamos a tope. No hay problema, hombre. Bien, vamos a hacerte todo tipo de preguntas. Insisto en que tú, en realidad, si hay alguna cosa que quieras matizar, incluso del que se dijo en el programa, aunque hablaremos del programa o lo que te apetezca, eres totalmente libre. Pero vamos a empezar por otra cosa. Lo primero que le pedimos siempre a todos los invitados que tenemos aquí es que nos recomienden algo que no sea de historia. Es decir, una serie, una película, un libro o un puzzle, me da igual. Algo que te haya gustado de las últimas semanas o los últimos meses, que digas, esto quiero recomendarlo. Que no sea de historia, estricto sensu. No, de historia no. Horrible, fatal. Bueno, que decir, aunque sea una novela, obviamente, sí que está ambientada en hechos históricos, esto sería... Venga, vale. Es que tampoco hago mucho más cosas. Aparte de que obviamente me tomo mis vermuts y mis cervezas, pero... Puede ser una marca de vermut. Bueno, podríamos mirarlo por este lado. No, es que los productos que consumo a nivel... Bueno, mira, ya sé lo que voy a recomendar, un par de cosas. Sí, venga, y a ver, yo creo que quedará chulo. Vamos a ver. Sí, lo tengo muchas cosas en la cabeza. Haremos... Sí, venga, va. Perfecto. Gracias por el aviso, porque esto va bien tenerlo agendado para que luego pueda recomendar algo que me interese de verdad recomendar. Perfecto. Pues tú cuando te apetezca lanza alguna. Y yo te voy a lanzar otras preguntas, ¿vale? Mientras tanto, aunque creo que puede que hayas respondido ya una, ¿eres de videojuegos? Lo fui, pero ahora mismo no juego nada. No juegas nada. Me fui bastante friki con los Hearts of Iron primeros, le pegaba bastante. Pero esto es lo último que jugué y ahora ya no, porque es una cosa que sé cómo soy y me abocaría a un bucle que me perjudicaría mucho en mi trabajo. Vale. Precisamente otra de la pregunta era si los juegos históricos, te iba a preguntar si sí o no y cuáles, sí. O sea que más o menos ya has tirado por ahí. Sí. Pero entonces me voy directamente a la siguiente y es, ¿hasta qué punto crees que influyen en la idea que tiene la gente, los jugadores, de la historia sobre el pasado? Sí. Es muy interesante esta pregunta y la podemos responder bien porque además, quiero decir que podemos entrar en más purismo y hay investigación interesante sobre este tema en Estados Unidos. Se han publicado varias monografías sobre este tema. Pero es un tema peliagudo, precisamente se ha debatido mucho sobre hasta qué punto estimula la violencia o praxis violentas en la sociabilidad y todas estas cosas. Y
Es interesante porque además está muy relacionado con el tipo de guerra virtual que se hace ahora, ¿no? Con todo el tema de los drones Sí. y la distancia respecto al sujeto ejecutado y todas estas cosas, que es muy de videojuego. Entonces es muy interesante y podemos hablar de ese tema. David, sabes que estamos en antena, ¿no? No tenía ni idea, pero Vale, perdón. está bien saberlo. Qué ca- Está bien saberlo. Hay un momento que digo, creo que no sabe. Sí, perdón. error mío. No acababa de tenerlo claro. Al principio pensaba que sí, luego he pensado que no, pero está bien, no hay Por eso problema. te digo que es muy de Chile esto. ¿Conoces el trabajo de Alberto Venegas? Sí, claro, Alberto es, bueno, considero un buen colega y no sé si está ahora mismo escuchando, nos podría ser incluso porque es bastante activo por redes y nos seguimos y sí, yo también sigo mucho su trabajo, creo que está abriendo un campo muy interesante que tiene mucho recorrido y mucho potencial, que ya se está sumando otra gente a investigar sobre las representaciones del pasado a través de los videojuegos y también de la cultura popular y bueno, este tema es súper interesante, ¿no? Precisamente por esto, porque creo que lo que comentabais vosotros justamente un poco, un libro muy famoso que se publicó en Estados Unidos habla de eso, ¿no? Stop teaching our kids to kill, ¿no? Dejad de enseñar a nuestros niños a matar, ¿no? A nuestros hijos a matar. Es un libro muy interesante que salió en Estados Unidos, donde la cultura de las armas y muy asociada a cierta idea de la libertad y del individuo y a los valores constitucionales y al patriotismo estadounidense y a cierto modelo de masculinidad, pues claro, es un problema más grave, mucho más grave que en Europa y bueno, obviamente que Alberto esté tocando estos temas justamente en esta cuestión que estábamos hablando, ¿no? De cómo la guerra o la violencia o los fenómenos de violencia de masas llegan a los productos mainstream, en videojuegos, por ejemplo, en este tipo de soporte, pues hostia, es un tema en el que hay que incidir mucho, yo creo, y además hay que pedir, yo creo que hay que exigir productos responsables que contribuyan a fomentar la conciencia crítica y demás, y se puede hacer, ¿no? Quiero decir que hay muchas experiencias de jugabilidad que ya justamente buscan eso, ¿no? Confrontar al jugador con experiencias, ¿no? De jugabilidad que le obligan a tomar decisiones que pongan un poco pongan en riesgo en juego sus conflictos morales y demás, ¿no? Y yo creo que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, yo no quiero pensar que los videojuegos estén generando realmente de una manera pura y simple más violencia, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que creo que contribuyen a generar cierta desempatía y cierta imagen de la guerra como más naif o más, bueno, en fin, al final es un game over y vuelta a empezar, ¿no? Es importante enseñar a la gente que en la guerra justamente las cosas no son así, que las cosas, un game over es para siempre, se acabó, ¿no? Entonces sí que creo que, bueno, hay cierta banalización, obviamente, de la violencia y de la guerra en los videojuegos y esto es problemático, no podemos negarlo, ¿no? Pero tampoco creo que sea, no creo que sea algo que se vuelque directamente sobre la realidad, pero sí que se ha empezado a demostrar con investigaciones y demás que muchos de los actuales reclutas de ejércitos como el de los Estados Unidos están muy mediatizados por la experiencia de jugabilidad, por ejemplo, de Call of Duty, todos estos videojuegos así más famosos de guerra, y que provoca cierta frustración el hecho de ver incluso que la guerra es mucho más aburrida y mucho más miserable realmente que un Call of Duty, ¿no? Porque la guerra en general es más espera y más aburrimiento y más miseria que otra cosa, ¿no? Eso me hace pensar mucho justamente en el premio Nobel húngaro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, escribió un libro que se llama, no me saldrá, Sin Destino, de hecho se llevó al cine, sí, es Imre Kertész, se llama el autor, que es un premio Nobel húngaro increíble, bueno, superviviente de Auschwitz, y él explicaba, ¿no? Justamente, dice, el Holocausto, para mí, mi experiencia, más que del terror, que también es una experiencia del aburrimiento, de las horas que no pasan, de ese esperar eternamente a que las cosas se precipiten en el sentido que tú crees que se precipitaran, que es hacia la muerte, ¿no? Inevitable, o hacia la liberación, si tiene que llegar, pero no llegaba nunca y los días eran lentos y miserables, bueno. La guerra, siendo un entorno distinto, tiene cierta similitud con eso. Y entonces cuando los reclutas llegan por primera vez a un escenario de conflicto, lo que es estar en un cuartel, muchas veces en un cuartel fortaleza, en un escenario como pueda ser Afganistán o Pakistán, por ejemplo, ¿no? Donde prácticamente los soldados salen de patrulla y vuelven y viven directamente casi recluidos, ¿no? Pues eso provoca mucha frustración y provoca un impacto muy fuerte entre lo que es la visión ficcionada de la guerra en un videojuego con lo que es la visión de la guerra en la realidad, ¿no? Es una experiencia muy, muy, muy destacada en los últimos tiempos y que se ha trabajado también bastante. Este tema es interesante. Claro, porque los videojuegos al final lo que muestran es el corte, ¿no? Una pequeña sección
incluso evidentemente falseada, de lo que sería la guerra. Evidentemente lo que hay antes y lo que hay después, pues no tienes acceso. Y es lo que muchas veces quizás generaba frustración en videojuegos como Hearts of Iron, que son muy de gestión. Sí. Quizás en muchos jugadores es lo que generaba frustración, ¿no? Dios santo, es que no me llega la gasolina a la línea de batalla y por tanto no puedo avanzar. ¿Qué ridiculez es esta, ¿no? Como, en fin, son cosas Bueno, que... y realmente eso es una visión real de las cosas. Es Claro. decir, cuando Hearts of Iron, exactamente, ¿no? Tiene lo interesante que tiene es que justamente nos muestra dos cuestiones básicas: lo cara que es la guerra de hacer y lo complejo que es movilizar los recursos para llevarla a cabo. Que eso es una cosa que a mí me hubiera gustado destacar en el programa, ¿no? Creo que muchas veces no nos hacemos a la idea de lo que cuesta mantener un ejército moderno. Por ejemplo, la entrada en la OTAN, que esto es algo que muy poca gente sabe, implica un compromiso por parte de los Estados miembros de que el 2%, creo, hablo de memoria, no sé si el 2 o el 3, pero vamos, es una cifra muy significativa del presupuesto anual de cada país, tiene que ir destinado al mantenimiento, modernización constante de las Fuerzas Armadas. Eso forma parte del compromiso, ¿no? Con la Alianza del Atlántico Norte. Entonces eso es mucho dinero y la guerra cuesta mucho dinero y la guerra da mucho dinero y eso también explica que la guerra siga existiendo también al mismo tiempo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, luego por otro, yo pienso mucho en la investigación, la recomiendo mucho además, que está traducida al castellano en Salamina, que es los libros de David Stagel sobre el Frente Oriental. Son libros maravillosos que lo que te ponen de manifiesto es hasta qué punto es precaria la realidad sobre el terreno de cómo se lleva a cabo una guerra. Es decir, por ejemplo, pienso justamente en el suministro de gasolina en el Frente Oriental, ¿no? Que muchas veces los blindados se quedaban frenados porque no llegaba, tenían que ser abastecidos vía aérea, porque es muy complicado montar, fue muy complicado, por ejemplo, organizar el cambio de vía, el cambio de ancho de vía ruso al europeo y, bueno, no había suficientes locomotoras porque los soviéticos las habían saboteado, en fin. No nos hacemos la idea de que todas estas cosas juegan un papel muy importante y que además implican a mucha más gente que no está en primera línea, pero que tiene un papel decisivo en la guerra, que se lo digan. Sí, podríamos hablar ahora sí de estos temas, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en el Viet Minh, ¿no? Y en el Vietcong, que toda esta labor la llevaron a cabo portadores manualmente y a pie, llevando 20, 30 kilos, 40 kilos encima. Y muchos acababan estripados, literalmente, claro, porque el sobreesfuerzo, infartos, problemas cardíacos, accidentes, porque el terreno es muy complicado en una zona selvática y de montaña, como las zonas del norte, ¿no? De Vietnam. Y estas cosas no hay que perderlas de vista nunca. Es importante porque forman parte de la experiencia de guerra, ¿no? Y, entonces, pues bueno. No, mientras Juanje te va lanzando preguntas, yo estoy más pendiente del chat y todo el mundo se deshace en halagos hacia ti, ya cómo hablas, eso que lo sepas. Y nos piden varias personas que si puedes pasar bibliografía, si puedes recomendar bibliografía o pasar enlaces sobre esto que estás comentando precisamente. Sí. Si quieres hacerlo ahora, si no, ya luego en Twitter. Sí, podemos ir comentando libros conforme me parece correcto mientras vamos avanzando. Yo, por ejemplo, un libro que recomendaría mucho a la gente, y me parece un libro maravilloso porque está escrito por un veterano de guerra, y además viene muy al caso porque, bueno, acabo de hablar de David Stagel, ¿no? Que tiene una pentalogía de todo el año 41, de la guerra germano-soviética en el 41. David Stagel es Stahel. Y luego yo recomendaría mucho el libro de Paul Fussell, con 2 S, Fussell tal como suena, que es Mentira y Engaño en la Segunda Guerra Mundial. Es un libro maravilloso, él es veterano, fue veterano, ahora ya está fallecido, claro, obviamente era muy mayor. Fue veterano del desembarco en Normandía, de la campaña europea en el oeste, la liberación, digamos. Y él destacó todos los aspectos, esos aspectos oscuros o esos aspectos olvidados de la Segunda Guerra Mundial, como las supersticiones de los soldados, las estrategias de supervivencia psíquica, la vida sexual de los soldados, la relación con el alcohol, por ejemplo, también, el miedo, una cuestión muy importante. El libro acaba, para que os hagáis una idea, acaba con una frase muy famosa de Walt Whitman, que es el gran poeta del siglo XIX estadounidense, que fue enfermero en en la guerra de secesión, en la guerra civil estadounidense, del 61-65. Y justamente Walt Whitman, después de vivir lo que era una guerra moderna, que seguramente es la primera guerra moderna o la primera guerra total de la historia, por la movilización de medios, por el tipo de instrumentos y capacidad destructiva del armamento que se empleó y el tipo de tácticas,
él vio pues, las consecuencias atroces de las heridas de guerra provocadas por armamento súper avanzado y los traumas de guerra también, ¿no? El shell shock, el estrés postraumático y tal. Y dijo, la guerra de verdad nunca saldrá en los libros, ¿no? Y eso lo decía un poeta, es decir, que juega y con el lenguaje, con la palabra, para transmitir la verdad. Y es una frase desgarradora que ya de por sí define lo que es la guerra, ¿no? Y esto viene muy al caso, si me permitís comentarlo, ¿no? Y no, o sea, quiero decir, prefiero dar agilidad y que las respuestas sean... Habla, sin problema. Sí, pero me gusta, ¿no? Que haya interacción y lo prefiero, pero sí que quiero comentar que, bueno, más que nada porque no se piense nadie que voy eludiendo el tema. Es decir, obviamente yo no hablo para según qué público, porque hay según qué público que no tiene ningún interés en escucharme, ni yo a ellos seguramente, aunque yo me dedico a analizar las causas de cierto discurso que ellos puedan tener, ¿no? Me refiero a la gente que obviamente pues ha habido gente crítica con mi intervención en el programa y lo puedo comprender. Obviamente no llueve nunca a gusto de todos ni obviamente vamos a gustar a todo el mundo, ¿no? Lo que sí que puedo decir, obviamente, es que nosotros trabajamos con método, que llevamos mucho tiempo trabajando con fuentes en archivos de toda Europa, que tenemos contacto con gente del mundo militar, obviamente, que hay gente del mundo militar que entiende estos discursos críticos de la guerra, obviamente, porque la han vivido y lo han visto, saben lo que es una guerra, saben lo que es participar en una misión de interposición y saben en qué entorno se ven obligados a tomar parte, ¿no? Y al final es así. Muchas veces lo que se pone de manifiesto cuando vemos ciertas críticas contra el discurso que yo tengo, que es un discurso obviamente muy condensado y que obviamente es difícil de desplegar en los 5 minutos que tenemos de intervención en el programa, eh, seguramente hay cosas que son difíciles de entender desde cierta óptica, pero claro, que yo diga que la historia militar clásica es una historia concebida para legitimar el oficio de los militares, yo no vengo a decir con esto que el oficio del militar sea o no sea legítimo, no era mi planteamiento. Obviamente, ahí tengo mi visión personal, que si viene al caso la daré, y si no, no. O sea, yo no digo que sea o no sea legítimo. Lo que está claro es que la historia militar clásica es una historia que desactiva a la guerra de todo el potencial negativo que tiene. Es un tipo de visión aséptica de la guerra, en el sentido de tal unidad avanza tal día de aquí a allá, de tantas bajas, punto. No hay carne ni hueso, no hay sangre, no hay enfermedades, no hay bajas, no hay traumas, no hay errores, no hay problemas, sencillamente es así. Esto pasa y al día siguiente pasa otra cosa y se van acumulando todo dentro de una visión positivista, hechos bueno, pues, nos muestran la guerra de una manera que no es decir, como algo mecánico, como el funcionamiento de una máquina perfecta, como una especie de ciencia, como si tuviera la precisión quirúrgica, ¿no? De un cirujano. Es absurdo, esto no funciona así. Básicamente, porque si nos ponemos a hacer un símil que es un poco banal, incluso irresponsable, pero bueno, para entendernos, el símil deportivo, futbolístico, de básquet, me da igual. Esto tú puedes tener la mejor previsión del mundo, puedes tener la mejor planificación en un estado mayor o en el vestuario antes de saltar al campo, me da igual en el deporte que sea, pero es que los otros también juegan. Entonces, todo eso provoca una serie de interacciones. Obviamente, el ejercicio de la guerra depende de seres humanos que tienen sus virtudes y sus defectos, sus vicios y sus cosas buenas, y eso implica muchos problemas, implica gran cantidad de problemas, gran cantidad de errores y gran cantidad de fallas. Y obviamente, pues yo creo que no estamos como para continuar promoviendo una visión mitopoética de la guerra que es absurda y que verdaderamente ha provocado muchísimo sufrimiento y muchísimos problemas, porque luego no lo olvidemos, también esa historia militar clásica ha tendido a destacar una serie de comportamientos y maneras de actuar en guerra, que obviamente van muy determinados hacia una cierta idea de la masculinidad, hacia una cierta manera de ser ciudadano o de ser súbdito que se quiere promover, porque es la que obviamente beneficia al statu quo del momento, que sea, en lugar de mostrar que, bueno, que obviamente, claro que hay heroísmo en la guerra, claro que hay compañerismo en la guerra, y sin eso no se explica la guerra propiamente dicha. Y nosotros, en la manera que tenemos de trabajar, nunca hemos negado eso, ni nunca lo hemos invisibilizado. Lo que pasa es que lo que hemos intentado hacer es dar una visión más coral y mostrar que el miedo es la norma en los conflictos armados, el miedo del ser humano a morir. Pero por Dios, ¿cómo no? O sea, es que, claro, ¿no? Es decir, yo no he estado en una guerra y vamos, ojalá no me toque nunca. Quiero decir, no tengo ningún interés de llegar a tener esta experiencia para poder hablar con más propiedad sobre ello. Y tuve la posibilidad en su momento porque estuve me parece que fue en el 2018,
A primeros del 18 estuve en un proceso selectivo y llegué a la fase final para trabajar en el Departamento de Estudios de la Guerra de la Royal Military Academy de Sandhurst, donde están los cadetes británicos, vamos. Y vamos, llegué a la fase final con 3 compañeros bueno, fue muy interesante, muy enriquecedor. Y una de las cosas que le pregunté al funcionario del Ministerio de Defensa británico es si nos darían la posibilidad, ¿no?, de viajar a zonas de conflicto, de poder acompañar a las tropas británicas y tal. Y bueno, fue una de las cosas que valoraron más, ¿no? Precisamente porque lo que se espera de ti como profesional es que a los cadetes, y esto lo tienen muy claro los británicos, les ofrezcas visiones críticas de la guerra. Porque sí, porque es lo que se espera en un ejército moderno y profesional, obviamente, ¿no? Y que se esté discutiendo, y con eso acabo ya, ¿no? Esta digresión, que se esté discutiendo el contenido de mi intervención en clave, digamos, en las claves que se está haciendo y obviamente con el descrédito y los insultos que suelen ser usuales en este tipo de perfil o este tipo de sujeto, pues es muy significativo de lo que está en juego cuando ponemos en discusión la guerra en cuanto a nuestras identidades, en cuanto a cómo nos concebimos nosotros y cómo concebimos el entorno o el país o la comunidad o la sociedad en la que vivimos y lo que esperamos de ella, ¿no? Obviamente la guerra es un material muy sensible, es un material muy sensible, forma parte de los mitos nacionales, forma parte de las concepciones que tenemos de la masculinidad, pero es que yo no entiendo de ninguna manera, nunca jamás podré entender, dar una visión mitopoética o incluso positiva de la guerra, nunca la podré dar. Es decir, los esfuerzos que exige llevar a cabo una guerra, incluso, porque es una pregunta que yo me la he planteado, ¿eh? Yo creo que esto puede ser un tema de debate interesante o que al público le puede interesar, a la gente que nos está escuchando. Yo me planteo muchas veces si hay una guerra justa. Me pongo a pensar, por ejemplo, siempre pongo ese ejemplo, pero podríamos poner otro, ¿no? Pienso en la Unión Soviética en el año 41, pero podemos hablar de la España del 1808. Son sociedades que se están defendiendo contra una agresión. Pongo el caso de la Unión Soviética porque es extremo, porque aparte de defenderse de una agresión, se están defendiendo de un proyecto racista de colonización y explotación y exterminio de las poblaciones autóctonas, en este caso los eslavos y judíos que vivían en los territorios de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, claro, hay una lucha existencial, básicamente o ganas o te vas al pozo, es que no hay más. Y claro, los esfuerzos que exigió poner en pie de guerra a la Unión Soviética, la movilización, la resistencia, o sea, los índices de ejecuciones por deserción o por indisciplina, por episodios de deserción, digamos, hacia el interior, ya no cruzar las líneas, sino desaparecer, ¿no? Lo que se llamaban los despistados en el lenguaje militar español, gente que se hace desaparecer y que desaparece de su unidad días y días, son muy altos en la Unión Soviética. Yo ahora no recuerdo exactamente, pero estamos hablando de una cifra que debe estar cercana a los 300.000, hasta los 300.000 hombres ejecutados por problemas de disciplina interna dentro de las unidades. Claro, la Unión Soviética vendió durante muchos años su discurso central o digamos refundacional. Igual que la Unión Soviética se fundó sobre el mito de la toma del Palacio de Invierno, en el 17 se volvió a refundar sobre la victoria contra el fascismo en el 41-45. De la guerra patriótica, sí. Exacto, la gran guerra patriótica. ¿Y qué supuso ese discurso? Negar toda la parte de sufrimiento, negar todo el rostro humano de la guerra, hasta el punto de que, y aquí hago una mención, ¿no?, de referencias culturales para el público, que seguramente muchos lo conocerán. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo en el libro de Vasily Grossman. Vasily Grossman publicó una novela, publicó no, porque no la publicó él, porque no la pudo haber publicada, porque le prohibieron publicarla, ¿no?, que es Vida y Destino, es una maravilla de novela, maravillosa. Claro, Vasily Grossman era un tío que había sido reportero de guerra con el Ejército Rojo, había cubierto toda la campaña desde Stalingrado hasta Berlín. Y él trabajaba para Estrella Roja, que es uno de los grandes diarios del momento. Entonces, los combatientes se sentían plenamente identificados justamente con él, porque justamente reflejaba el dolor real y las diatribas y los conflictos a los que se enfrentaban en el día a día, porque él no mostraba la imagen heroica propia de la propaganda, que era monolítica, monocolor, sin aristas. No, él mostraba justamente el rostro humano de la guerra. Eso es lo que, y por eso a este tío no lo pudieron enviar al Gulag, lo hubieran enviado con gusto, pero era un tío que tenía un apoyo social y tenía un renombre muy grande entre los veteranos. Estamos hablando de un ejército que llegó a movilizar 30 millones de hombres, hablando ahora de memoria. Entonces, claro, 30 millones de tíos que están contigo porque han leído tus crónicas, porque se sienten identificadas con ellas, porque ven reflejado su sufrimiento y todo lo demás. Y bueno, pues nunca la llegó a ver publicada. ¿Por qué? Porque justamente no es que fuera en contra del discurso oficial. Vasily Grossman defendía el heroísmo de la gente que había renunciado a todo para sobrevivir y luchar por ganar una guerra que de otro modo, perdiéndola, les llevaba a la nada, a la muerte, ¿no?
sino porque mostraba justamente que ese heroísmo tenía muchas dudas detrás, mucho miedo detrás y muchas muertes detrás también, claro, joder, y mucho sufrimiento. Y esto es muy interesante, ¿no? Y obviamente luego está Svetlana Alexievich, que también es una referencia que quiero dejar, que es la premio Nobel de literatura del año 2015, que recogió la experiencia de 1 millón de mujeres que fueron olvidadas por el Estado soviético, 1 millón de mujeres que lucharon en el Ejército Rojo, o en primera línea o cumpliendo tareas auxiliares, da igual. Claro, ¿qué pasa? Que eran mujeres y no tenían lugar en el relato heroico masculino hegemónico. Y esto, obviamente, además, con todos los problemas que les provocó a estas mujeres, volver de vuelta a casa, ser objeto de rumorología dentro de sus comunidades, de estas estuvieron en el ejército, seguramente que se follaban a todos, serían unas putas, hablando Sí, sí. pues, como se decía, vamos, que esto es así. Eh, es muy interesante, ¿no? Hacia eso vamos, yo no tengo ningún interés en... Lo que pasa es que yo no quiero que los chavales, y lo digo así, no quiero que los chavales crezcan con una idea mitificada de la guerra, es que no me da la gana, idealizada, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque no, obviamente una sociedad es atacada y lo normal es que se defienda, eso no tiene más, pero obviamente los mecanismos de control social represivos y violentos que tiene que poner en marcha un Estado para sostener una guerra total son obviamente abusivos sobre la libertad individual. Y el problema es justificar esto. Claro, y ya acabo, ahora sí que sí. No pasa nada, sigue. No, porque es que estas cosas, claro, joder, trabajamos mucho sobre estos temas y son caballos de batalla y bueno, sí que lees ciertos comentarios que son como muy gratuitos y dices, pues bueno, tampoco voy a cambiar nada diciendo esto, yo lo tengo clarísimo, pero al final mucha de esta gente que critica estas cosas y que es anticomunista, y me parece correcto, yo no tengo ningún tipo de simpatía especial por el comunismo, pues podrían justificar también el proyecto modernizador de Stalin, ¿no? Y decir, bueno, los sufrimientos de millones de personas que murieron para modernizar la Unión Soviética, para industrializarla, por ejemplo, el Holodomor en Ucrania, ¿no? Que costó la vida a 2 millones de ucranianos por hambre, porque la prioridad era abastecer los núcleos urbanos industriales y por lo tanto se provocó un desabastecimiento en el campo, pues eso es justificable, es lógica de Estado, es una lógica de Estado, es como la guerra, en la guerra también impera la lógica de Estado. Es que es muy perverso, ¿no? Hay una lógica perversa en legitimar la guerra. Entonces, entramos en un conflicto filosófico y ético muy grave y yo quiero, cuanto menos, ponerlo sobre la mesa, joder, con responsabilidad y con equilibrio, ¿no? En fin, nada, eso. Un poquito creo que valía la pena recoger el guante que la gente ha estado lanzando con poca educación en general, pero ha habido gente que sí que lo ha hecho con educación y, oye, pues todo se puede hablar con respeto y, por favor, faltaría más, para eso estamos. Ha generado un debate interesante en el chat, o sea, el chat se ha vuelto loco, ha empezado todo el mundo a opinar, pero hay unanimidad en que se te entendió perfectamente en el programa, ¿eh? Y se han sumado también a las recomendaciones. Teníamos por aquí a tu compañero y amigo Félix Gil, Hombre. que recomienda La Guerra de los Ivanes. Ah, sí, gran libro. Y tenemos por aquí, bueno, el barroquista también ha dicho que le parece una pasada el libro. Y bueno, ha generado un debate interesante. Que sepas que nosotros contábamos con que iba a haber esta respuesta en redes sociales, porque sabemos que había un sector al que es muy fácil movilizar cuando trata de estos temas. De hecho, a mí me sorprendió que no hubiese más ruido. Me pareció un poco ruido para lo que podía haber habido. Y de hecho yo te quería hacer una pregunta más abierta. Y es que, claro, yo cuando pienso en historia militar, a nosotros nos da mucho miedo cuando tocamos la historia militar, porque al final toca hueso con nacionalismo, con determinados orgullos y demás. Entonces te quería preguntar si tú crees que tu campo de investigación frente a otros campos de la historia tiene una dificultad añadida o tiene dificultades añadidas al tratar esos temas. Bueno, yo creo que somos unos privilegiados porque estamos en una encrucijada de muchos temas y eso nos da la oportunidad también de tener más visibilidad que otros, más interés potencial también, ¿no? Quiero decir, la guerra sigue siendo un tema muy seductor para muchos públicos, por las razones que estábamos explicando antes y por lo que dices tú, ¿no? Porque es parte del tuétano de los mitos nacionales de cualquier nación construida o constituida como tal, ¿no? Es decir, las naciones que no tienen Estado, vamos, entiéndaseme, las comunidades humanas que se consideran a sí mismas naciones y que aspirarían a constituirse como Estados, como pueda ser Cataluña, y pongo este ejemplo por poner un ejemplo que no es reconocible para todos, celebran una derrota militar, que es como el martirio del pueblo catalán en el 1714, la Guerra de Sucesión, o el Segadors en 1640, ¿no? Los segadores.
que es la guerra también que coincide con la secesión de Portugal, ¿no? En 1640. Claro, para mí es un reto. Quiero decir, para mí como historiador forma parte de mi compromiso público y de lo que yo considero que me corresponde el tomar parte en estos debates y entrar en ese barro y entrar a discutir y es una suerte poder hacerlo. Es una suerte poder entrar a saco en estos temas, ¿no? No creo que haya una. De hecho, es que además os diré que yo estoy contento y orgulloso y feliz de ver que estos discursos están calando y que la gente tiene necesidad y deseo de visiones avanzadas y responsables y críticas. Joder, es que al final la gente tiene muy presente lo que es una experiencia de guerra en este país, porque desgraciadamente este país pasó por la peor guerra que se puede pasar, que es una guerra civil, y una guerra civil cruentísima, ¿no? La del 36-39, con una posguerra atroz que en muchos lugares alargó la guerra en forma de conflicto irregular hasta bien entrados los 50. Entonces, claro, la gente lo tiene muy, muy cerca, con solo haber escuchado un poco a los abuelos, nadie en su sano juicio, después de haber escuchado críticamente a sus familiares, y esto se lo escucha a muchos veteranos de guerra. Es que yo he trabajado en proyectos, por ejemplo, en un proyecto europeo con personas refugiadas, trabajamos en un proyecto con personas venidas de Irak, de Siria y de Afganistán, pero he trabajado también con mucha gente que sufrió la guerra civil, he trabajado también con veteranos de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido contacto con mucha gente haciendo investigación pura, de entrevistas y demás. Y es que lo que ves constantemente es un rechazo a la guerra de la gente que la ha vivido. En general. En general, luego obviamente siempre hay exaltados bueno, pues, que se sienten identificados, que les refuerza el discurso hegemónico que normalmente surge después de una guerra, que codifica en clave mito-poética ese conflicto, en clave heroica, ¿no? Y que le va bien ese modelo de masculinidad heroica que promueve esas visiones poéticas y se adapta a él, porque de alguna manera también le sirve para restañar un ego dañado por los miedos, las dudas, los conflictos que provoca cualquier situación de enfrentamiento armado y verte en primera línea en las decisiones que tienes que tomar, en los momentos en los que no eres capaz de reaccionar. Pues llegar a esa visión monolítica al final de la guerra, eso proporciona un espacio público a mucha gente en el que mucha gente se siente cómoda porque le permite, digamos, apartar los fantasmas del pasado. El momento en el que tuvo dudas, el momento en el que no fue capaz de ayudar a un compañero herido en la tierra de nadie, yo qué sé, mil casuísticas, ¿no? Y sobre la cuestión nacional, pues bueno, yo es que creo que es bueno cuestionarse de lo que somos y de dónde venimos. O sea, uno no es ni más ni menos español si hablamos de la identidad compartida o del espacio compartido dentro de España por todos, lo queramos o no, o lo quiera o no la gente. No es más ni menos español o no es ni más ni menos patriota, yo creo, por deconstruir y poner en cuestión los mitos nacionales. Es que creo que se puede aspirar a construir identidades mucho más sanas y constructivas desde otras dimensiones. Es decir, yo lo que constato y lo digo y lo repito y con eso también nos vuelvo a dejar paso, ¿no? Yo he visto una y otra vez trabajando con víctimas de conflictos armados y digo incluso veteranos, es decir, de la Guerra Civil Española que combatieron en el bando sublevado, es justamente la idea de que la resistencia a la guerra y a la violencia suele ser la norma, o el rechazo de la violencia que tiene lugar en los conflictos armados suele ser más la mayoría que la minoría en una situación de conflicto armado. Esto es una realidad. Lo que pasa es que, y aquí volvemos otra vez a lo mismo, las visiones que se han dado, hegemónicas, van justamente en el sentido contrario, en destacar. Además es que es muy jugoso este tema y a nivel filosófico es complejo. Y ahora me explico que esto es un argumento, yo creo, importante. Todas las visiones de la guerra que hemos heredado hasta la actualidad, prácticamente desde la cultura clásica, y vosotros esto lo conocéis bien porque os movéis allí, os movéis allá como pez en el agua y podríais decir mucho mejor que yo, todas las visiones que han llegado, que obviamente son visiones que han llegado, la cultura clásica que nos ha llegado, hablamos de nuestro legado grecorromano, obviamente si nos fuéramos a otras tradiciones civilizatorias hablaríamos de otras cosas, ¿no? Pero todo lo que ha llegado, obviamente, es fruto de un proceso de selección ya de por sí, es decir, sabemos cómo funcionó el fenómeno de los copistas en la Edad Media, si unos autores llegaron y otros no. Primero es porque le interesaba al poder constituido y a los poderes fácticos de la Edad Media en su momento destacar unas obras y unos autores porque promovían una serie de valores que estaban en línea con una filosofía concreta en ese momento de la Edad Media, ¿no? Pues, el tomismo en su momento, etcétera. Bueno. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si nosotros, y yo siempre le digo a la gente,
Y aquí otra referencia. Yo, o sea, cuando la gente me dice una buena historia de la guerra, social y cultural, no hemos inventado nada. Yo siempre digo a la gente, dice a Tucídides. Tucídides ya hizo una buena historia sociocultural de la guerra, ¿no? Pero claro, cuando vamos a Tucídides y demás, claro, Tucídides es un tío que se ha considerado durante mucho tiempo el paradigma de la objetividad. Que hoy sabemos que la objetividad es un debate absurdo, no existe la objetividad, porque si no existe ni en las ciencias puras. Desde que se descubrió la física cuántica, ya sabemos que todo depende del punto de observación, no depende de que haya una verdad cognoscible, sino que la verdad depende de una perspectiva, de un punto de vista, de la posición del observador, vamos, básicamente. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que Tucídides ha sido desmontado, obviamente, pues por grandes historiadores de la historia antigua, siendo que sigue siendo una obra valiosísima y que se puede leer por sí sola y que, bueno, pues que cada cual la puede leer y disfrutar como le dé la gana sin tener que ir a un aparato crítico. Tucídides es un tío que promueve, como gran parte de los relatos hegemónicos sobre la guerra, la visión de que son las clases populares el problema en los conflictos armados, las que promueven la violencia, que se dejan llevar por las bajas pasiones, por los impulsos del bajo vientre, si lo queremos decir en términos platónicos, en fin. ¿Qué es la clase popular? La incontrolada, siempre salvaje, animal, la que salta. Es esta visión revertiana, que actualmente la promueve gente como Pérez Reverte, de que los españoles parece que están esperando el momento propicio para empezar a matarse, ¿no? Como si fuera un deporte nacional, que es una gilipollez como un piano, si me permitís decirlo tal cual. Y un insulto a la inteligencia de toda la gente que le lee a este buen señor, ¿no? En fin, no, Un yo esto... caerísimo, sí, que siempre está con eso en la boca. Exactamente. Pero esto lo vemos constantemente. Es decir, todos los autores clásicos que han llegado a nosotros tienen esa visión, ¿no? Primero están los grandes estrategas y los excesos de la guerra siempre tienen lugar, pues porque las clases populares son así, eso entra dentro de lo previsible. Claro, ¿quién traduce a Tucídides al inglés? Lo traduce Hobbes. ¿Hobbes quién es? Pues también un tío de la nobleza británica que vive una guerra civil, que el análisis que hace de la guerra civil inglesa, he dicho británica y entonces no existía el Reino Unido, ya me perdonaréis, Inglaterra, por ser purista, vamos. La guerra civil inglesa, la lectura que hace es una lectura tucididiana, o sea, es decir, clases populares, excesos, no sé qué, otra vez las pulsiones atávicas del individuo, las venganzas, no sé qué, como si la venganza no tuviera un contenido político. Es decir, esto nos lo enseñó el 68 francés, lo personal es político, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Lo que quiero decir básicamente, y con eso acabo, es que las visiones que nos han llegado y que yo no voy a tirar por tierra, obviamente, el legado grecorromano no me atrevería, porque además, joder, siempre recomiendo a la gente volver a los clásicos, porque para entender el mundo hay que ir ahí, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta que los clásicos, obviamente, recogen, digamos, la visión de la gente de alta cultura de cada momento, y no son las visiones de las clases populares. Entonces, si nosotros vamos a las clases populares, en los rastros que hemos podido ir analizando, rastreando, lo que vemos es un rechazo a la guerra, la conciencia de que la guerra es la mayor plaga que puede asolar o que puede vivir una sociedad, porque obviamente quien más paga la guerra son las clases populares, propiamente dichas. Esas clases populares arrastradas por el barro por infinidad de autores, desde Maquiavelo y sus esfuerzos por... El príncipe tiene que mantener ante todo la autoridad del Estado porque las clases populares son un problema, porque siempre serán difíciles de controlar. Hobbes, lo mismo, ¿no? El Leviatán es la misma película. Y así podríamos llegar hasta la actualidad, ¿no? Entonces, también por eso, el tipo de historia de la guerra que estamos intentando promover es justamente una guerra que baje al pie del terreno a conocer a la gente corriente que la vivió y cómo la vivió y cómo es la memoria que tienen de esa guerra, que en general es negativa, por supuesto, porque la sufrieron atrozmente, y les provocó dolor, pérdidas, sufrimiento y muerte. O sea, esto es la guerra. Luego podemos poner otros adjetivos si queremos o sustantivos, pero esto es en esencia la guerra. Lo voy a decir. Hay en tu libro de comunidades rotas sobre las guerras civiles, hay un par de ideas que me han hecho gracia porque, bueno, me han hecho gracia, que están muy relacionadas con lo que pasó últimamente en las redes sociales cuando se habla de historia, en las que se debate mucho sobre los conceptos que se utilizan a la hora de hablar del pasado. Y sobre la reutilización y el debate sobre si un concepto sigue siendo válido o no sigue siendo válido. Uno de ellos sería la inevitabilidad, que diría Thanos, y el otro, el propio concepto de guerra civil, ¿vale? Son las dos ideas que me gustaría sacar de tu libro, porque uno de ellos es algo que en realidad se da bastante. Dice la frase: no existe lugar en nuestro análisis para la inevitabilidad, para ello supone exculpar, pues ellos supone exculpar a los responsables de las guerras que han devastado el globo en los últimos 100 años. Es algo bastante habitual que nos encontremos que los relatos sobre ciertas guerras
casi que están dando por hecho que esa guerra tenía que ocurrir sí o sí, ¿no? Esta teleología en ocasiones. La forma de explicar en ocasiones el pasado, de escribir historia, parece que nos lleva a contarlo como algo, como dices, inevitable. Entonces, eso te lo lanzo en primer lugar y te lanzo otra y ya me dices. La Vale. otra que en realidad tiene mucho más que ver con el libro, pero eso quería destacarlo, dice así. No existe una definición válida y omnicomprensiva de la guerra civil, porque las que existen son herederas de su tiempo y su contexto, y porque todas ellas suponen simplificar realidades de una complejidad y variabilidad extremas. Todo eso después de una larga explicación sobre los problemas que tiene el concepto de guerra civil. Y claro, a mí ya de primera digo, madre de Dios, o sea, si en Twitter de repente sale algo así diciendo, no, es que el concepto de guerra civil es complicado. O sea, ya es como todo ese debate de no, porque la reconquista, por decir el que siempre surge, ¿no? U otros conceptos que siempre están en disputa, que parece que sí que como que se acepta que estén en disputa, de repente coges, te lees este libro y dices, está en disputa hasta el de guerra civil, o por lo menos vosotros señaláis que es verdad que no es tan claro como parece que lo es, ¿no? Porque en realidad es un concepto que todos aceptamos de primera y parece que todos lo entendemos muy rápido. Entonces la pregunta va un poco por el lado de esto de los conceptos que se rebaten una y otra vez y que precisamente creo que parte del oficio de historiador es el hecho de ¿cómo se dice? Dialogar tanto con los historiadores del pasado como los de hoy en día, ¿no? El cómo explicamos la historia. Y luego la otra que es, bueno, si puedes hacer mejor un pequeño resumen o explicar más o menos a qué te refieres con esto de que la guerra civil no siempre es fácil de definir. Sí, bueno, muy interesantes, Juan, las preguntas, te lo agradezco, porque lanzas un par de temas chulos, ¿no? Mm, Respecto al tema conceptual, vamos a ver, y un poco recogiendo en global tu intervención, tus apuntes, tus ideas. Yo creo que nosotros, o sea, más allá de presentar aportes netos al conocimiento, porque obviamente es lo que aspiramos a hacer, lo que verdaderamente da sentido a nuestra labor como docentes, como divulgadores, como investigadores, a veces en las tres figuras y a veces solo en una o a veces en dos, como sea, en la combinación que queramos y en el orden que se quiera, tiene que ser garantizar que los que vengan después de nosotros o los que nos acompañan en el camino, nuestros congéneres o conciudadanos o como los queráis llamar, puedan continuar haciendo el ciclo de preguntas y respuestas que nos hemos planteado nosotros. Plantear sus propias preguntas, además, nuevas. Esto es básico. Entonces, los conceptos siempre se van a mover, siempre. Y llegará un momento bueno, pues dentro de 50, 100 años, ya no lo veremos, en muchos casos el resultado de nuestro trabajo se impugnará, los conceptos que utilizábamos se considerarán caducos, otros no, algunas cosas se recuperarán y eso forma parte de lo que hace, yo creo, el conocimiento verdaderamente hermoso y valioso, ¿no? Es decir, es esa posibilidad de confluir constantemente en un escenario en el que sea posible hacer esas preguntas. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y eso pasa por promover en nuestros contenidos conciencia crítica, lo que decíamos antes. Creo que eso genera verdaderamente sociedades más libres. Y eso, bueno, idealmente, ¿no? Si vamos al extremo de lo ideal, es lo que deberíamos aspirar a hacer. El concepto de guerra civil, luego voy con el tema de inevitabilidad, es un concepto complejo por varias razones. El reconocimiento de que en ciertos escenarios donde no se habla de guerra civil ha habido una guerra civil implica problemas políticos, básicamente, identitarios, de definición de los sujetos colectivos, etcétera. ¿Cómo lo explicaríamos esto? Vamos a hacerlo con un ejemplo que es más fácil. Por ejemplo, en Italia, toda la segunda mitad del siglo XX, hay un debate, bueno, el debate sobre todo se abre en el año 90 con la publicación de una obra muy famosa, que es la obra de Claudio Pavone, pero ha habido debate público soterrado o en los márgenes de la realidad italiana, que es sobre si lo que ocurrió en el 43-45, la guerra entre la resistencia y entre los fascistas locales, que al mismo tiempo tiene lugar dentro de una guerra internacional entre los aliados y el eje, en este caso sobre todo Alemania, claro, obviamente, es una guerra civil o no. O en realidad estamos hablando de una guerra de liberación, o estamos hablando de una resistencia contra el fascismo, o una guerra contra el fascismo. Claro, esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos que hay una guerra civil, aparte, ya no solo porque tiene implicaciones jurídicas, sino porque obviamente estamos reconociendo una legitimidad a nuestro adversario.
en la disputa por la soberanía, que de eso se trata la guerra civil. Una guerra civil, para definirlo rápidamente y para que la gente lo entienda en el sentido en el que lo hemos trabajado nosotros, una guerra civil es un conflicto en el cual, efectivamente, entre dos o más sujetos políticos constituidos con capacidad de potencia de fuego continuada, con dos ejércitos medianamente constituidos, con capacidad de llevar a cabo operaciones que pongan en riesgo el control del enemigo sobre los territorios que detenta o que controla. Claro, si tú, eso básicamente, para entendernos, no voy a alargar más la definición, hay algunos factores más, pero esto es básicamente una guerra civil. Y eso es lo que, y por hacer la acotación, porque ahora iremos a ese tema también. Es decir, eso es lo que hace que fenómenos de terrorismo, como pueda ser ETA, por decir algo, no sea una guerra civil, porque ETA no tiene capacidad de potencia de fuego continuada, no tiene capacidad de tener una retaguardia organizada con una logística concreta, obviamente tiene unos apoyos sociales, pero como todos los fenómenos de terrorismo, pero no tiene una capacidad de poner en jaque al Estado tampoco. No la tiene realmente, nunca la tuvo. Esto es por entrar en un tema polémico que algunas veces se ha debatido, ¿vale? Y lo Sí, mismo lo sacáis pasaría, en el claro. libro también, Sí, porque un autor lo citaba como guerra civil. sí, Bill Kissane, exactamente. Bill Kissane habla de este tema justamente, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? En Italia, el debate de si había habido una guerra civil o no lo abrieron los propios fascistas en la posguerra, es decir, los veteranos del 43-45 y los antiguos dirigentes del fascismo, etcétera, ¿no? Claro, si tú reconoces como resistente o antiguo resistente que has llevado a cabo una guerra civil con ciudadanos que tienen una manera diferente de imaginar el futuro o de constituirse como Estado y como sociedad, estás dándole una legitimidad. Y lo mismo pasa si nos vamos, por ejemplo, a la antigua Yugoslavia. Tú vas a Croacia y en Croacia nadie te dirá que ha habido una guerra civil. Croacia quedó, digamos, se cesionaron diferentes territorios fronterizos con Bosnia y con Serbia, que estaban poblados por serbocroatas, contra las cuales se llevó a cabo una auténtica guerra civil, porque esta gente formaba parte de una kivitas, de una comunidad constituida como tal, bueno, acabaron siendo expulsados y todo lo que pasó después, ¿no? Y es una auténtica guerra civil, pero para los croatas es la guerra de liberación nacional. Toca ese tema ahí, ¿sabes? Que obviamente volvemos al tema de los mitos nacionales que hablábamos antes, ¿no? Eso es un anatema, decir que ha habido una guerra civil ahí, cuando en realidad lo que vemos exactamente es eso, una guerra civil y además con una limpieza étnica, en este caso contra los serbios. Claro, estos temas son complejos y por eso entramos siempre en un terreno pantanoso. Claro, todo el mundo, es como cuando hablamos del concepto de genocidio. Todo el mundo se suma al concepto de genocidio con alegría en todas las causas políticas de violencia de masas. ¿Por qué? Porque hablar de genocidio automáticamente supone una referencia cultural a Auschwitz y Auschwitz es la encarnación del mal culturalmente, a nivel mediático, ¿no? Entonces es muy fácil, es muy visual, ¿no? Decir genocidio, la violencia franquista, genocida, el Golodomor, ¿no? La muerte masiva de ucranianos por hambre en el proceso de modernización de la Unión Soviética, genocidio también. Es complicado. Es muy complicado porque, bueno, luego el concepto de genocidio también, que parece, supongo que la gente, no sé si está familiarizada o no, es otro concepto muy discutido también, ¿no? Por eso mucha gente prefiere trabajar con la idea de los derechos humanos, etcétera. Porque luego es muy complicado también, es muy poco viable a nivel jurídico, porque tiene que poder demostrarse la intencionalidad del sujeto perpetrador de que tiene un plan para llevar a cabo la eliminación total o parcial de un grupo, por las razones que sean, étnicas, religiosas, nacionales o culturales. Claro, eso es problemático, porque normalmente los genocidios se activan por órdenes orales, por cauces no formales, no documentales. Es muy complicado rastrear esto, ¿no? Y con la guerra civil pasa un poco lo mismo. Es decir, claro, nos encontramos, yo siempre pongo el ejemplo europeo porque es lo que tenemos más cerca, pero tanto da si nos fuéramos a otros casos. Es decir, en Rusia la constitución, pues sí, bueno, la constitución del comunismo de la Unión Soviética tiene lugar en el marco de una guerra civil. O sea, lo que construye el comunismo y el entorno en el que se construye el comunismo soviético, el tipo de Estado que se construye en la Unión Soviética entre el 17 y el 23, 24 y en adelante, no es el fruto de la toma del Palacio de Invierno, que es el mito que construyeron los bolcheviques de tomamos el poder y después ya está. No, hay una guerra civil muy dura que provoca la muerte de 10 millones de personas y que provoca toda una serie de medidas draconianas por parte tanto de los blancos como de los rojos. Los bolcheviques constituyen un tipo de Estado muy centralizado, muy autoritario, bueno, totalitario directamente, para llevar a cabo la movilización de recursos que consideran necesarios para
para vencer en esa guerra y construir el Estado soviético y construir el comunismo. Que esto es un modelo jacobino francés, esto viene ya de cómo se constituyó la Francia revolucionaria para poder sobrevivir a la agresión de los poderes monárquicos a partir de 1789, 1790, cuando se echaron encima todas las monarquías, pues para parar obviamente la revolución, ¿no? Por lo que suponía, el cuestionamiento que suponía el poder real, de procedencia divina y todas estas cosas. Son muchas cuestiones interesantísimas que nos vuelven a poner, pues eso, ¿no? En la complejidad de lo que habita dentro de la historia, en la manera en la que nos acercamos a la historia y en el potencial público que tiene y la importancia que tiene. Todo el mundo habla de historia, todo el mundo puede hablar de historia. A mí no me parece mal, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece fantástico y de hecho es un beneficio para todos nosotros. Pero claro, hay que ver por qué. Todo es muy importante, pero en cambio nosotros somos figuras muy desacreditadas o muy invisibilizadas habitualmente los profesionales de esto, cuando en realidad, pues bueno, bien, hablemos todos, pero vamos a hablar con un profesional que diga cómo lo ve esto a través del método, de los archivos en los que ha trabajado, de la investigación que ha hecho. Normalmente, vosotros sabéis lo que cuesta hacer una investigación competente, son muchos años de sacrificios, de renuncias, de esfuerzos, de sacrificios para aprender idiomas, para trabajar con documentación muy compleja habitualmente, en fin. Y sobre el tema de la inevitabilidad, esto es una cuestión para mí ética ya casi y moral, ¿no? Es decir, obviamente que no hay acontecimientos inevitables en la historia, esto es una gilipollez como un piano, no tiene ni pies ni cabeza, y cuando se construye un hecho histórico en clave de inevitabilidad, normalmente es porque a alguien le interesa mostrarlo así, justamente para decir, bueno, para negar su parte de responsabilidad en lo que es el desatamiento, por ejemplo, de un conflicto armado o un genocidio. Es decir, eso siempre lo explicaba muy bien uno de mis maestros, que es Ferran Gallego, que recomiendo ya que estamos aquí libros suyos como De Múnich a Auschwitz, por ejemplo, que es un gran libro de la historia del nazismo. Él siempre nos lo decía. Dice, en el 33, en el 34, en el 36, incluso en el año 39, antes de desatarse la Segunda Guerra Mundial, una persona, un alemán, ni siquiera quizás los propios dirigentes nazis sabían que la segregación y la expulsión de la vida pública y el señalamiento de los judíos y el acoso contra los judíos acabarían en Auschwitz. Auschwitz es el resultado de opciones que se van cerrando por el contexto de guerra, de necesidades propias del Estado alemán y de la visión propia del Estado alemán en una situación de paranoia y cerco sobre los territorios que ocupa y sobre la propia Alemania, de la imposibilidad de expulsar o de enviar fuera a los propios judíos porque está en una situación de bloqueo continental y muchas otras cosas, y la necesidad de hacer eficiente el proceso ejecutor de la muerte de estas personas, cuando se han probado muchos otros métodos, obviamente la ejecución por fusilamientos, los transportes, los camiones de gas que circulaban por el territorio, etcétera. Es una manera de racionalizar un proceso, de controlar la riqueza, de expoliar a los judíos al mismo tiempo que se los va ejecutando, centralizando el proceso, haciéndolo más eficiente desde un punto de vista industrial. Y lo mismo pasa con un conflicto armado, es decir, es el fruto de la contingencia, de las cosas que van pasando. O sea, nosotros tenemos el beneficio de la retrospectiva, pero tenemos la necesidad de explicar al público que el contemporáneo de los hechos no sabe cómo van a acabar, no tiene ni idea. Y esto es a veces no caemos en la cuenta, pero es que es vital, porque eso nos da aún mayor complejidad a los sujetos históricos. Nos permite entenderlos casi desde un punto de vista más empático en su desnudez, en su exposición, porque están tomando decisiones en base a interpretaciones de la realidad que se basan en rumorologías, en informaciones sesgadas. Y eso siempre se lo digo a la gente. Digo, joder, es que hasta los grandes estadistas, esto es una cosa que me gusta mucho, yo siempre pongo el ejemplo de Alexander Sokurov. Alexander Sokurov es un director de cine maravilloso, a mí me encanta. Os recomiendo mucho películas como Moloch o Taurus, que son películas biográficas de Moloch es de Hitler y Taurus de Lenin, que no me salía. Son muy interesantes, ¿no? Una de las cosas que hace Sokurov, que es aparte de ser seguramente el mejor director de cine ruso actual, discípulo de Tarkovsky, antes fue historiador, o sea, tiene formación de historiador, así que bueno, vamos a romper una lanza por la gente del oficio, que ha hecho cosas muy diversas y que igual no ha acabado dedicándose a la historia estricto sensu, pero al final sí, ¿no? Bueno, yo recomiendo mucho sus películas. Todas, las históricas y las no históricas, por decirlo de alguna manera, son buenísimas. Y una de las cosas que hace Sokurov muy bien, y ya me permitiréis lo banal, ¿no? Pero una de las cosas que hace muy bien es mostrar. Él en la película muestra un día de Hitler en el Obersalzberg, que es el refugio suyo de
de vacaciones en los Alpes, ¿no? Y lo muestra cagando, ¿no? Que es una cosa tan... Pero es importante esto, ¿no? Quiero decir, porque perdemos la perspectiva de este tipo de Sí, figuras. sí, sí. Siempre decimos nosotros el tema de que cuando miramos a personajes del pasado, a lo mejor Hitler es muy cercano y tenemos muchas imágenes de él, pero yo que sé, un Carlos I, un Felipe II, siempre se nos olvida que son personas, que hacían cosas y decían cosas que no tenían por qué encajar en nuestra visión que tenemos de ellos. Claro, entonces, y esto venía, lo de la imagen de cagar, lo digo porque es muy gráfico y porque nos viene a poner en la situación de que, vamos a ver, cuando nosotros hemos visto buenos trabajos biográficos sobre grandes estadistas o grandes militares, etcétera, lo que ves es que están tomando decisiones en base a un rango de información a veces muy reducido, muy limitado. Entonces, eso explica también la desgracia que es, o por qué ocurren tantas desgracias y tantas miserias y errores en las grandes decisiones políticas que se toman y que a veces derivan en conflictos armados. La inevitabilidad no existe porque básicamente la guerra es el fruto de decisiones, ya sean acumuladas por concatenación o de decisiones concretas e identificables. Y nuestra misión como historiadores y historiadoras obviamente es identificar a los sujetos responsables y las decisiones que nos llevan a ese tipo de escenarios. Es que no hay inevitabilidad, es imposible. Y además, fijaros, yo me acuerdo mucho del testimonio de un veterano de guerra sublevado que está publicado en Sofía Moro, en un libro Sofía Moro que se llama Ellos y Nosotros. Es un libro de testimonios de la guerra civil muy, muy, muy bonito, muy interesante, que recoge testimonios de gente de todos los palos, vamos, de aquí, de allá, enfermeros, enfermeras, republicanos, anarquistas, republicanos catalanistas, sublevados carlistas, sublevados falangistas, de todo, ¿no? Y recoge el testimonio de un falangista que en algún momento viene a decir, y es muy revelador, ¿eh? Lo dice, voy a decirlo más o menos parafraseando, pero viene a decir literalmente algo así como, si nosotros hubiéramos sabido lo que era vivir en democracia, lo que era que las huelgas no implicaban realmente llevar al país a un abismo ni nada por el estilo, y que las movilizaciones políticas es algo que es esperable y seguramente deseable en cualquier sociedad crítica, a buenas horas habría ido yo a hacer la guerra, ¿no? Decía, es la mayor desgracia que nos pudo pasar. Y visto con el tiempo, él hablaba desde los años 2000, decía, joder, es que nos engañaron, ¿no? Venía a decir, nos engañaron vilmente diciéndonos que nos íbamos al abismo. Y no es así. Y no es así. Yo siempre pongo el ejemplo, comparo Francia y España. Francia y España tienen una casuística muy similar a mediados de los 30. Francia incluso tiene, bueno, no digo que tenga un fascismo más poderoso, es un fascismo muy disgregado, pero con muchos militantes, que está a punto de tomar el poder en febrero del 34. Tuvo la ocasión de hacerlo. Lo que pasa es que una serie de circunstancias hicieron que no ocurriera. Eso activó a la izquierda, como en España. Pues se formó un Frente Popular que ganó las elecciones en el 35 y en España y en Francia había un nivel de movilización, también casos de corrupción muy graves como el del extraperlo de Lerroux y demás, Hmm. muy similar, mucha conflictividad en la calle, política, etcétera, etcétera. Quizás incluso más a veces, restando el caso de Asturias del 34, que es un caso particularmente dramático, ¿no? Tanto por lo que pasó como por las consecuencias que tuvo. Eh, no hay una guerra civil en Francia, al menos no la hay hasta la Segunda Guerra Mundial entre la resistencia y los colaboracionistas, que también podríamos debatir si eso es una guerra civil o no, obviamente. De eso se habla en mi nuevo libro, justamente en marzo. Ya lo digo invitando a la gente por si le interesa el tema. Es un tema, dedico un capítulo entero a las guerras civiles o no guerras civiles de las ocupaciones entre la resistencia y los colaboradores. En Francia no hay una guerra civil básicamente porque hay un ejército que no da un golpe de Estado, punto. Y ya está, es así de fácil. Es así de fácil. Hay un ejército que es fiel a los valores republicanos de la Tercera República y ya está. Y ya está. Si el ejército hubiera dado un golpe de Estado con el monopolio de los medios de violentos y demás, seguramente el ejército además se hubiera dividido, como pasó en España, porque no todo el ejército español en ese momento estuvo de acuerdo con el golpe de Estado, ni lo apoyó, ni todas las fuerzas de seguridad del Estado lo hicieron tampoco, y esto es importante recordarlo porque a veces parece que lo perdemos de vista, aunque sí que lo hizo una buena mayoría, o bueno, 60-70% del ejército sería más o menos. Y ya está, y punto. Esta es la realidad. Si en Francia hubiera habido un ejército que da un golpe de Estado, seguramente habría habido una guerra civil, tan cruenta como la de España, pero no hubo, no lo hubo. Y Hmm. esto es interesante. Para la gente que hay en el chat, que hay muchísimos movimientos, si hay alguna pregunta concreta para David, porque claro, muchas veces hay alguna pregunta o algo así que no sabemos si, o por lo menos yo que lo leo un poco, lo estoy leyendo menos,
no sé si está dirigida pues al ambiente del chat o en general a David. Si hay alguna concreta de los temas que vamos hablando, pues decidlo y se la trasladamos, que no hay problema al respecto. Por lo pronto hay mucha gente invitándote a una cerveza, David. Sí. Hombre, Ya, pues por supuesto, pasadme lista de correos, teléfonos, que yo me muevo mucho por España y iré encantado. Bueno, cuando venga a Murcia, si viene, aquí ya sabes que tienes casa incluso. Muchas ganas, Em, muchas ganas. Hay un par de detalles más en tu libro, o en tu libro y de Javier Rodrigo, que se me olvida continuamente, que creo que son interesantes. Dice el último apartado. especifica el libro porque, como hace poco hemos Sí. hablado de su próximo libro, Perdón. que la gente no se confunda. Perdón, me refiero a Comunidades Rotas, una historia global de las guerras civiles, ¿vale? Dice el último apartado, ¿vale? Bueno, es el último epígrafe concretamente. África en el siglo XXI, la guerra civil multidireccional como pandemia. Me ha hecho gracia encontrarme el término de repente en el libro de 2019. Entiendo que escrito en el 18. Te iba a preguntar un poco sobre la situación de las guerras civiles hoy en día en el mundo y sobre todo arrojar un dato que yo mismo, la verdad, o sea, lo leí y dije, madre mía, es verdad. O sea, claro, te paras a pensar y es algo que en el momento en el que alguien te lo dice, entonces eres consciente. Dice, de las 195 guerras identificadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1995, señala González Calleja, el 75% fueron guerras civiles. Los diferentes centros de investigación sobre paz y conflicto señalan un patrón común: un dramático descenso de la incidencia de las guerras interestatales, acompañado por un crecimiento de las guerras civiles desde 1945. Creo que es algo bastante demoledor, lo que no sé si todo el mundo ha reparado. Yo, por ejemplo, no había visto, no tenía una visión tan global hasta que lo he leído y de repente he dicho, madre mía. Entonces, ¿cómo ves o qué crees que explica esto? Aparte, supongo que mucho tendrá que ver con la guerra, con la Guerra Fría, la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial, la situación, pues que si la bomba atómica, las amenazas, el mundo bipolar y todo esto. Y también una vez acaba la Unión Soviética, una vez desaparece ese mundo en principio bipolar. Buenas preguntas, muy interesante. Bueno, la pandemia tiene un sentido, además, fíjate, yo hacía tiempo que no volvía al libro y fíjate si hacía tiempo que además lo tendríamos que estar preparando ahora porque en el 2023 este libro justamente saldrá también publicado en inglés, que es una muestra también de, joder, que estamos haciendo un impacto neto en el aporte a los debates y tal, y el libro ha suscitado mucho interés porque lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Enhorabuena. Gracias. La verdad que estamos muy contentos. Lo que nos falta es tiempo para poder hacer todo lo que va saltando en el campo ahora mismo, ¿no? Pero justamente ahora tengo que volver a volcarme en él y hubiera caído, claro, hubiera dicho, hostia, pandemia, ¿no? Qué oportuno o que en esa previa, ¿no? A lo que fue, a lo que ha sido 2020 y hasta ahora, vamos. Pues pandemia básicamente por una cuestión. Y además tiene un sentido metafórico, pero obviamente real, físico. Y lo aclaro porque creo que es valioso. Porque la mayor parte de las muertes que se provocan en los conflictos armados fratricidas, o en general en las guerras, pero en los fratricidas de manera muy evidente, tiene que ver, uno, porque tienen lugar en países pobres, y esto es muy interesante, siempre tienen lugar, eso es un patrón recurrente en toda la contemporaneidad, como aquel que dice. Las guerras civiles tienen lugar siempre en espacios periféricos. ¿Qué quiero decir con periféricos? Que son, digamos, están en los márgenes de los centros de decisión globales. Actualmente, pues ya hablaríamos de Estados Unidos, Europa, China, ¿no? Y la India, ¿no? Por decir algo. Y cada uno se puede ir remontando atrás y verá un poco en cada época dónde está el centro global de decisiones, ¿no? Entonces, incluso la guerra civil estadounidense en mediados del 19 es una guerra periférica, porque Estados Unidos en ese momento no es una potencia global ni es una potencia económica todavía, aunque es un país muy importante o está en trance de convertirse en un país importante, ¿no? Con una industria muy pujante que justamente saldrá o comenzará a tener índices de crecimiento altísimos a partir de esa guerra civil, ¿no? Convirtiéndose en la primera potencia económica global ya en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esta es la clave, es decir, yo tengo pensamiento en rama, ya me perdonaréis que ahora lo hilo todo. La mayor parte de las muertes en estos espacios periféricos tienen lugar precisamente porque son espacios pobres que la guerra lo que provoca es desarticulación económica, provoca grandes desplazamientos de población, esos desplazamientos de población dejan a la gente sin sus medios de subsistencia
provoca obviamente problemas alimentarios, inmunodepresión provocada por la pérdida del hogar, las pérdidas materiales, las muertes, la alimentación pésima y por tanto muchas enfermedades o muertes por hambre. Además, las guerras en África concretamente están muy asociadas también a la transmisión del SIDA, del ébola y de diferentes enfermedades que obviamente la gran movilidad que provocan los conflictos armados, como los del Congo a partir del 98, que son conflictos atroces, lo que se llaman las guerras mundiales africanas, ¿no? Para darle el sentido que tienen real de intervención de actores internacionales en en el espacio congoleño, perdón. Claro, esa es la idea, ¿no? Efectivamente, y esto es lo hablábamos en el programa, creo que sí, que hice referencia a eso, creo que sí que hablé de eso, ¿no? Que la mayor parte de las bajas vienen provocadas no por heridas de bala o por bombas, sino realmente por problemas de salud, ¿no? O sea, por falta de alimentación o por enfermedades o lo que sea, ¿no? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, volviendo a lo que decíamos, y aclarado lo de pandemia, que creo que valía la pena decirlo, el hecho de que las guerras civiles, el 75% de ellas hayan sido, o sea, de las guerras, perdón, de la Segunda Posguerra Mundial en adelante hasta hoy, hayan sido civiles en su mayoría, tiene que ver justamente con que las guerras civiles, que es un factor que no he mencionado antes al definirlas, se definen también, obviamente, siempre, siempre, siempre por la intromisión de agentes externos en los países en las comunidades que se rompen, ¿no? En este caso. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque si ponemos el caso de España, para siempre hacer referencias familiares para el público, la Guerra Civil Española, en los arsenales del ejército español, que se sublevó, había municiones para un mes. Para un mes. Porque obviamente los ejércitos tienen una previsión en base a el tipo de guerras que llevan a cabo, y España en ese momento no es un país amenazado y tiene un dominio colonial en Marruecos, en el norte de Marruecos, que es el único factor potencialmente desestabilizador, y tiene una previsión material que no está obviamente ajustada a la posibilidad de llevar a cabo una guerra total, como la que fue la guerra española en sí. Entonces, en España, si no hay intervención externa de Italia y Alemania por un lado, y de la Unión Soviética por el otro, y México como paraguas diplomático que si surtieron a la República de armas, no habría habido guerra, habría sido imposible. Vamos, tanta gente tendría que haberse matado con palos y piedras, que también podría haber pasado, pero bueno, es más difícil todo, ¿no? Sostener una guerra de 3 años insostenible en un país tercermundista dentro de los estándares actuales como era la España del momento. Tercermundista o, bueno, Sí, sí. un país pobre, Creo que entendámonos. se ha entendido. Sí. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque obviamente en esos espacios periféricos se están dirimiendo muchos intereses económicos, muchos intereses geoestratégicos. España, por poner otra vez el ejemplo, era un país que era la puerta al Mediterráneo, clave para el dominio británico de los mares por la presencia de Gibraltar, dependiendo quién estuviera o quién no, era problemático. Luego juegan parte también los prejuicios de los propios líderes del momento. Pues el Reino Unido mismamente jugaba un papel importantísimo la percepción negativa que se tenía de las izquierdas españolas como factores potencialmente desestabilizadores, no de fiar, las clases políticas británicas estaban muy alarmadas pues, por el peso de ciertos sindicatos en España y sobre todo ya, digamos, a partir del verano-otoño del 36 con la violencia sacrofóbica contra la Iglesia y todas estas cosas que los golpistas supieron mover también. Y esto es una investigación que está por hacer, ¿no? Como las redes de solidaridad católicas a nivel global, se ha trabajado con Latinoamérica, pero quizás no tanto con Estados Unidos y con el mundo europeo. Yo lo he tanteado un poquillo, lo tanteé un poquillo en el próximo libro, en el primer capítulo, cómo esas redes de solidaridad católicas no solo movilizaron legitimidad a favor del bando golpista en este caso, que después sería franquista, y además también recursos económicos y bueno, pues, movilizar la opinión de los gobiernos en este caso. Y si vamos a África, ya que mencionábamos África, pues le pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurrió, y esto es muy interesante y es importante, pero vale para cualquier conflicto de la Guerra Fría y después también durante la disolución de la Unión Soviética, etcétera. Si nos vamos a África, es muy interesante estos conflictos de la Guerra Civil, de la Guerra Mundial Africana que decíamos, que básicamente son conflictos que tienen lugar en el Congo Oriental, es en la zona del Kivu Norte, que es la zona donde están las famosas minas de coltán y de otros recursos estratégicos raros y escasos, que son muy importantes actualmente pues, en toda la electrónica, en las placas solares, en los circuitos eléctricos de los Tesla y todas estas cosas, ¿no? Que a veces perdemos un poco de vista, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que la gente conoce bastante bien. Fijaros si la cosa es importante, ¿no? Es decir, aquí confluyen muchas cuestiones que podemos tratar. Las guerras bueno, todo esto
no voy a entrar en los hechos, pero es interesante tener en cuenta que hay una disolución del Estado congoleño porque Mobutu, que es el dictador que lleva 30 años en el poder, pues bueno, pues es un tirano y ha sido un tirano y un asesino y pues es un desgraciado, pues como cualquier dictador y demás, pues lo tiran del poder, entra una disputa por el poder en el país y además los agentes externos, desde Uganda y Ruanda, que son dos factores muy importantes, hasta Angola, diferentes grupos armados opositores dentro de sus propios países que también comienzan a apoyar a uno o a otro, que incluso ocupan territorios concretos, Ruanda de manera clarísima y Uganda, controlando grandes extensiones de minas de coltán. ¿Para qué? Pues para lucrarse obviamente de eso, bajo la excusa de intervengo, porque está habiendo también procesos genocidas de Hutus eh, de Hutus contra Tutsis dentro del propio Congo, que también comparte algunas etnicidades con las zonas fronterizas del este. O sea, hablamos de que participaron en estas guerras desde Libia, pasando por Chad, Sudán, grupos opositores del gobierno de Jartum en ese momento, bueno, en fin, no acabaríamos con la complejidad del tema. Lo que quiero decir con esto es que quiero decir dos cosas, que cuando las guerras civiles existen y además se alargan, es que básicamente en países periféricos es porque hay muchísimo interés externo que está bombeando recursos económicos, recursos armamentísticos, etcétera, 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 y punto. Y esto es así. Y es muy interesante también, y con eso acabo, es muy interesante ver que los africanos, dentro de cierta visión buenista del progresismo europeo, etcétera, no necesitan europeos para matarse entre sí. Esta guerra es una guerra esencialmente africana, ¿no? O sea, también es una imagen un poco buenista, los pobres negros, los negros qué buenos que son, todo qué fantástico, y siempre los estamos puteando. Pues sí, sí, porque el colonialismo existió y el neocolonialismo existe, yo no voy a negar eso, y buena parte del rastro que ha dejado justamente tiene que ver con la manera también en la que se manejan, los propios estadistas y líderes africanos en muchos países, ¿no? Pero claro, obviamente forman parte de una misma tradición, un mismo cuello de botella en el que cada vez hemos confluido más a nivel. La globalización es para todos igual, quiero decir, entonces las praxis y maneras de ser son propias y heredadas de praxis, digamos, políticas occidentales, ¿no? Entonces, claro, los tipos de políticas que se llevan a cabo allí se explican también mucho en base a la herencia colonial. Pero básicamente es eso, son guerras civiles, porque en las guerras civiles se reparten dividendos muy jugosos, muy jugosos. Entonces, a cada conflicto nos corresponde analizar cuáles son, básicamente, ¿no? Y siempre hallaremos respuestas interesantes, siempre. Sí. Tienes en el chat un ofrecimiento de casa en Bélgica, por si quieres, por si vuelves por allí a Pero bueno, investigar, que Aurre dice que ofrece su casa. Además, es como dices, seguro que tenéis conversación sobre temas militares porque él es muy fan. Además, estudia historia, se dedica a temas de historia y siempre ha sido muy fan y muy lector sobre todo de Segunda Guerra Mundial. Nos pide también hacer otra merienda almuerzo contigo. No hemos terminado todavía, ya queda poquito de la de hoy, pero bueno, yo ya tenía en mente que cuando salga tu libro nos juntemos para hablar de tu nuevo libro, de colaboracionistas. genial. Y de hecho, lo que te iba a decir ahora era si nos podías contar más o menos, o sea, brevemente, en qué consiste ese libro. Ujú. Vale, bueno, vamos a ver. El libro nace de mi tesis doctoral, que es el fruto de una década de trabajo, básicamente. He dicho que tiene 6 casos de estudio, pero en realidad serían 7, porque el centro en torno al que pivota todo el libro es Alemania, son las políticas imperiales alemanas. Yo lo que me he dedicado a analizar son, digamos, vamos, estoy improvisando un poco y espero dar un poco la idea clara de lo que hay ahí, ¿no? Es un trabajo grueso, será un libro de 600, 700 páginas, aún estamos con el editing, entonces no lo puedo decir con exactitud. Si tendrá 600 o 700 dependerá de hacer la letra más o menos grande para hacer la experiencia lectora un poco más llevadera, ¿no? Esto es una cosa que creo que las editoriales tienen que empezar muchas editoriales tienen que empezar a pensar, ¿no? Por ejemplo, hablando de Félix que hablábamos antes, La Esfera creo que lo hace muy bien, en ese sentido, mucho espacio, oxígeno entre líneas, una letra leíble. Yo creo que esto es importante porque sí, porque cada vez es más difícil, por los inputs que tenemos sociales y tal, y culturales, el sentarse con más con tranquilidad a leer con tiempo y yo creo que hay que favorecer esa experiencia, ¿no? Bueno, no sé por qué acabo haciendo esta diatriba, pero bueno, No pasa nada. ya me perdonaréis. Será la informalidad que es súper bienvenida, además, obviamente.
No, básicamente yo me dedico a analizar en el libro el recorrido. Hay diferentes, hay muchos niveles en el libro, ¿vale? El libro se basa sobre todo en fuentes alemanas, en el trabajo que hice en los archivos federales y en el Institut für Zeitgeschichte, en el Instituto de Historia Contemporánea, con las fuentes fundamentalmente de las SS, ¿no? Que es un poco, es una de las bases junto a las fuentes militares alemanas de la Wehrmacht, lo que guía mi trabajo, ¿no? Más luego todo un aparato bibliográfico, bueno, bastante abrumador en el sentido de que son muchos años trabajando. Entonces, he trabajado con literatura danesa, con literatura noruega, he trabajado con literatura neerlandesa, con la literatura alemana y la inglesa, obviamente, con literatura francesa y con la española, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo idiomático muy importante y un sacrificio, bueno, pues, en fin, muy duro, muchos años de trabajo y de dudas y de momentos de decir, ¿en qué me he metido, Dios mío? Esto no sé si ha quedado bien, a ver si hemos dejado los casos bien compensados o no. Bueno, en fin, se ha hecho. Al final se trata de aportar intuiciones y de permitir a la gente aproximarse a un periodo. Y yo creo que el libro es un poco, en ese sentido, una historia de la parte central de la Europa del siglo XX, la Europa occidental en este caso. Yo creo que en ese sentido creo que es un libro que gustará mucho porque plantea un fresco muy amplio a partir de lo que analiza, que básicamente es el recorrido de las personas que colaboraron con los alemanes a nivel político. Después colaboracionismos hay muchísimos, económico y de mucha otra índole, ¿no? Pero mi especialidad es el colaboracionismo político-militar. Yo no me he dedicado al económico pues de la gran industria, por ejemplo, francesa, si colabora o si no. De ese tema además está bien trabajado o la belga, por ejemplo, ¿no? Hay alguna referencia, yo dejo bibliografía, quien le interese ahí estarán siempre las notas y bueno. Pero yo me dedico a analizar el recorrido, digamos, de la gente que acaba colaborando con los alemanes por motivaciones políticas, estrictamente, o político-militares, ¿no? Que son fundamentalmente gente que acaba afiliada a los partidos fascistas locales de cada país y gente que marcha a combatir, que no tiene por qué estar afiliada a esos partidos, o sí, pero que marcha a combatir a la Unión Soviética, contra la Unión Soviética en este caso, dentro de unidades de voluntarios alemanas, ¿no? O dentro de, digamos, del mundo militar alemán. Yo analizo la trayectoria de esa gente desde los años 30, fundamentalmente, hasta la posguerra, bien entrada la posguerra, sobre todo en los procesos de depuración, que siempre normalmente no sé por qué el último capítulo de mis libros suele ser mi ojito derecho y en mi caso es el último, es el que dedico a la refundación de Europa en la posguerra y al proceso de depuración contra el colaboracionismo, es decir, qué papel ocupan los colaboracionistas en el nuevo orden de posguerra, cómo se utiliza el procesamiento de todos estos colaboracionistas, hasta qué punto llega y qué papel ocupa justamente en la reconstrucción como chivos expiatorios de las vergüenzas del propio país, los problemas, hasta qué punto se lleva es muy interesante porque nos muestra también lo difícil que es llevar a cabo un proceso de depuración profundo de sociedades que han colaborado en mayor o menor medida bastante. Pero básicamente muchas veces por supervivencia, porque obviamente si tienes un ocupante en tu país 5 o 6 años, como los polacos que los tuvieron 6 años a los alemanes en casa, pues claro, tienes que vivir 6 años de guerra, uno detrás de otro, madre mía, ¿no? Y de guerra total y de mucha miseria, ¿no? Y de muchas dificultades. Entonces, bueno, no, me voy por los cerros de Úbeda ahora sí que sí, ¿no? Pero una de las cosas que me interesó ver y que analizo sobre todo a través del caso holandés, que es muy interesante, es ver cómo es muy interesante esto, fijaros. O sea, el proceso de depuración, si se hubiera llevado a cabo como se había planeado en un principio, en Holanda se habría llevado por delante en causas judiciales a 500.000 de personas, no asesinados, me refiero, sino procesados jurídicamente, que pierdan derechos civiles, el derecho a ejercer cargos públicos, años de prisión y obviamente también penas de muerte, ¿no? El problema es tan grave que países como Holanda o Noruega, que tienen la pena de muerte abolida, la vuelven a reimplantar justamente además. Se necesita una justicia leccionadora en ese sentido, ¿no? Es una justicia punitiva y retributiva, en fin. ¿Qué digo? ¿Qué es lo que quería decir? Pues que lo que vemos, por ejemplo, en el caso holandés es que es una zona de ocupación británica y los británicos están presionando a Holanda, al Estado holandés, bueno, a los Países Bajos, si lo queremos decir bien, están presionando al gobierno de los Países Bajos para que pongan fin a la depuración masiva, que la hagan selectiva, que la hagan muy concreta y reducida contra objetivos muy concretos que puedan ser mediáticos y servir al fin pedagógico que se persigue con la depuración,
porque es insostenible. O sea, se está llevando el 25% del Producto Interior Bruto del país el mantenimiento del sistema carcelario, de campos de concentración, de las causas judiciales abiertas. Claro, mantener un campo de concentración supone alimentar a los presos, supone pagar a los funcionarios y a los vigilantes de esas prisiones. Bueno, es un aparato que es como un Estado dentro del propio Estado, un sistema concentracionario de masas, ¿no? Que es como que sí, como es lo que existió en Holanda, en Bélgica, en la propia Francia, ¿no? Por poner estos tres casos que son más cercanos. Entonces, claro, los británicos que quieren hacer autosuficientes a los holandeses y no tener que inyectarles recursos y evitar el problema de tener estados, digamos, subsidiarios, lo que quieren, lo que dicen es acabad con esto porque tenéis que ser eficientes económicamente y esto no tiene sentido, ¿no? Eso es el último capítulo, hablo de estas cosas, pero lo que yo hago es eso, ¿no? Analizar un poco las trayectorias de esta gente, qué motivaciones tienen, por qué acaban colaborando. Entonces hay mucha documentación de archivo que sirve para construir el gran relato del libro, pero hay muchísimo color de testimonios de primera persona. Es decir, cartas, hay cartas muy interesantes, por ejemplo, de enfermeras. Es vamos, una fuente maravillosa que descubrí, que son enfermeras voluntarias que marchan con voluntarias de toda Europa, en este caso flamencas y danesas, sobre todo, que marchan como los hombres, en este caso, servían en la retaguardia de los ejércitos alemanes como en los servicios sanitarios, ¿no? Y ver sus motivaciones, qué tipo de cartas están enviando a casa y demás, es acojonante, o sea, literalmente. A veces son más radicales incluso, o mucho más radicales que sus compañeros varones, ¿no? Entonces, bueno, ya veis, un poco intento dar mucha pluralidad, intento analizar muchos perfiles distintos, porque no todo el mundo son fanáticos fascistas los que van a combatir, sino gente que está intentando buscarse una fuente de subsistencia en una situación difícil como es la de una ocupación militar, donde además los alemanes están llevando a cabo un saqueo sistemático de sus países a conciencia. Eso por un lado, analizo pues, toda esa trayectoria. Desde los años 30, cuál es la realidad que explica el colaboracionismo, eso es el primer capítulo. Analizo los años 30 a través de cinco factores que son muy interesantes, ¿no? La crisis del 29, con toda la Gran Depresión posterior, el ascenso del nazismo al poder que supone en Europa, la Guerra Civil Española, la expulsión, bueno, el problema de los refugiados judíos y republicanos españoles, que también provocó muchos movimientos sísmicos mediáticos y cambios políticos en la realidad europea al momento. O sea, el hecho de que ahora mismo seamos una Europa fortaleza frente a los refugiados no es una novedad. Es decir, a los judíos se los estaba rechazando también en el año 38 y 39 en Bélgica, en Dinamarca. Nadie quería acoger a los judíos expulsados por Alemania o que estaban en trance de salir del país. Es importante recordarlo, está ahí, quiero decir, esto es interesante. Lo mismo pasa con los republicanos españoles en Francia. No hace falta mucha gente que esté escuchando, seguramente tendrá familiares que estuvieron allí, en los campos del sur de Francia. Y bueno, y después, en paralelo, analizó todas las políticas imperiales de Alemania, qué buscan del colaboracionismo, por qué promueven el colaboracionismo, qué tipo de errores cometen a la hora de promoverlo. Porque es muy interesante, y con eso acabo esta síntesis que ha sido mucho menos breve de lo que yo quería, ya me perdonaréis. Analizo porque hay una cuestión interesante, y esto con los agiógrafos, con todos estos amigos agiógrafos que nos han salido por ahí en Twitter estos últimos días, y bueno, gente que le gusta mucho la épica heroica de la historia y tal, la hermandad de pueblos germánicos tan cacareada por la propaganda alemana y por la extrema derecha desde la posguerra ya mundial, durante toda la Guerra Fría, ¿no? Esa idea de el ejército europeo, la primera OTAN, están las SS, toda esta historia, la hermandad de pueblos germánicos y después europeos, cuando las SS comienzan a aceptar voluntarios de países no germánicos, es decir, de Holanda, de Suecia, de Noruega, Dinamarca y de Flandes, que son los países considerados germánicos. Esa hermandad no existe. Está demostradísimo con la documentación alemana que lo que ves es constantemente tratamiento no de soldados de segunda, sino de tercera, a los voluntarios extranjeros. Los alemanes son en ese momento los oficiales alemanes y los policy makers, los legisladores o la gente de la alta política nazi, son gente muy racista y muy xenófoba. Todo lo que no sea alemán, no. O sea que esa idea de la gran hermandad germánica cae por su propio peso. Hay muchas vejaciones, maltratos, gente que quiere salir de las unidades porque está sometida a vejaciones constantes por parte de los oficiales, en fin. Analizamos un poco toda esa microhistoria, hay muchas, o sea, el libro yo creo que lo que tiene interesante es que aparte de ofrecer un gran fresco y un relato que se sigue con facilidad, yo creo,
de principio a final y que da una visión de conjunto de una época, prácticamente desde el año 30 hasta el año 50, como aquel que dice, más o menos en esos 20 años. Aparte de eso, lo plantea a través de pequeñas cápsulas o pequeñas microhistorias, analiza trayectorias concretas, se centra en un episodio o en un momento concreto, lo analiza en profundidad, porque lo que yo busco es que el público pueda tener una adherencia al producto, es decir, que al resultado, que pueda penetrar en él, que lo pueda hacer suyo, que se pueda familiarizar con lo que está leyendo, ¿no? Y esa es un poco la idea, para no quedar muy disperso, intento no caer en muchas siglas, ni organizaciones, ni... No, vamos, yo intento acompañar al lector, además se ve que siempre van apareciendo constantemente las mismas figuras, ¿no? Una figura que está en el capítulo 1 volverá a aparecer seguramente en el 2 y en el 4 y en el 6, si me lo permiten las fuentes, obviamente, ¿no? El diario, las memorias o las cartas que tenga, ¿no? En ese momento. Entonces, es un poco eso, es una historia del colaboracionismo y a la vez a través del colaboracionismo, una historia también distinta desde otra óptica de la Segunda Guerra Mundial, que nos permite ver, además, la precariedad sobre la que se sostuvo y la cantidad de errores sobre los que se sostuvo el control que Alemania ejerció sobre Europa, que no es ni mucho menos tan férreo ni tan efectivo o eficiente como muchas veces se ha querido suponer, ¿no? Entonces, el libro permite ver todas estas cuestiones y bueno, pues yo creo que a la gente le gustará mucho. Nosotros con la editorial estamos encantados, mi editora está encantada y yo creo que bueno, es un trabajo titánico realmente, ¿eh? Lo digo desde la humildad, pero es que son 10 años de trabajo y hay mucho esfuerzo idiomático, con fuentes, pensando mucho cómo transmitir la idea y conocimiento, porque es una cosa a la que le doy muchas vueltas y porque lo que me interesa a mí es que se nos lea, es decir, que se lea lo que hacemos y que sea leíble sobre todo, ¿no? En fin, eso es un poco... Guay. Creo que David quería preguntar algo. Sí, una última pregunta ya más sencilla, o por lo menos la pregunta es más sencilla, la respuesta no sé si será más sencilla. Creo que sí. Porque bueno, nosotros te invitamos a una sección que es nueva en el programa, que es In Medias Res, que eso ha generado mucho debate en Twitter, si era in medias o in media. Yo al principio, que sepáis que eso venía del propio rodaje. En el rodaje mucha gente no sabía cómo se decía. Y yo pensaba que todo había sido un problema porque al proponer nosotros la sección y al ser murciano, no se nos había entendido bien y empezaron a escribir in media res. Y nada, al final pues le explicamos que era in medias y el otro día Néstor nos echó un capote, Néstor Márquez, el colaborador del programa, haciendo ese hilo explicando que en latín efectivamente era in medias. Y bueno, esa sección creíamos que era importante que apareciese en el programa para tener una visión más general del tema que se está tratando. No ir tanto a lo anecdótico, que al final puede parecer eso cuando hacemos el condensador de flujo. Y claro, tú eras pues, la persona más adecuada, más apta, para venir a hacer esa visión más general, más global. Pero mi pregunta es, si tú hubieses sido un colaborador del programa, si hubieses hablado de una batalla en concreto, ¿cuál sería esa batalla que a ti te habría encantado explicar en televisión? Bueno, aquí obviamente barrería para casa, ¿no? Pero también porque es el caso que he estudiado de primera mano. Yo habría hablado de la batalla de Teruel, claro. Habría hablado de la batalla de Teruel también por lo que significa en la Guerra Civil Española, que es un punto de inflexión, es el punto en el que la Guerra Civil Española deviene total, de manera definitiva y muy concreta y muy clara. Obviamente ya hay visos de que eso pueda pasar antes, en la batalla del Jarama y en otros episodios, etcétera. Pero la batalla de Teruel, por el número de bajas, por lo atroz que resulta, por la climatología tan adversa, porque es el punto de inflexión de la guerra, al prácticamente destruir el esfuerzo de los republicanos por formar un ejército profesional. Es decir, hay muchas bajas de oficiales intermedios que han sido muy difíciles de formar para los republicanos con mucho esfuerzo y eso hace que sea muy difícil volver a rearticular una resistencia efectiva contra los golpistas, ¿no? Es decir, por todo lo que supone, yo creo que me habría centrado en Teruel y porque además obviamente tengo un vínculo afectivo con el objeto de estudio que tiene que ver con que yo soy de allí, yo soy turolense, además orgulloso. Y dicho eso, hombre, hay muchas batallas más que podría haber trabajado y que me encantaría trabajar y que conozco bien, pero está aquí, obviamente, y además es un tema que he seguido trabajando, puedo aportar mucha documentación, puedo aportar muchos testimonios, lo conozco muy bien a pie de terreno cómo funciona. Y yo creo que, bueno, eso es lo deseable, así que hubiera aprovechado y hubiera tirado de repertorio. Pero bueno, si hubiera hecho falta y si algún día hace falta, preparamos lo que sea. Perfecto. Para terminar y por también
porque des un poco tu opinión al respecto. ¿Estás contento con cómo ha quedado tu intervención en el programa? ¿Y qué te parece el programa una vez que... Porque además me llamó la atención, que no es habitual cuando hay alguna persona así de fuera, que te quedaste a ver el rodaje entero porque tenías genuino interés. Y allí me contaste que, vamos, que te pareció muy interesante y tal. Entonces, por un lado, ¿qué te ha parecido cómo ha quedado tu intervención y qué te parece cómo queda el programa luego en pantalla? Si has podido verlo ya. Pues sí, no, a ver, aparte de que además, claro, obviamente cuando me contactasteis, yo no solo soy una persona que vea la tele, la verdad, no, porque de hecho es que ni tan siquiera tengo televisión en mis últimas casas, pero claro, tenemos la posibilidad de verlo a través de los repositorios de RTV y claro, me puse enseguida pues, a verlo y tal y cual, ya pude ver varios programas del año pasado y tal, y hombre, a mí me ha gustado mucho cómo ha quedado el resultado. Es muy bonito ver con gente a la que fruto del contacto en redes o a posteriori, fruto de la colaboración, he acabado de alguna manera considerando colegas y amigos, ¿no? Como pueda ser vuestro caso y el caso de Sara, por ejemplo, o de Javier, que tengo muy buena relación con ellos. Es una pasada ver con todos los medios y el despliegue que hay, verte tú allí en medio, un poco siendo una especie de punto de amarre con todas las intervenciones. Y aparte es un orgullo y un honor, ¿no? Y un placer tremendo. Yo me veo fantástico. Mi madre dice que soy mucho más guapo en persona. Y las amigas también lo dijeron. Las amigas también lo dijeron. Yo, pero sabes muy guapo también, hijo mío. No, y bueno, la verdad que una maravilla y me gusta mucho. Creo que hay que poner en valor el trabajo que hacéis vosotros, es tremendo. Hay que poner en valor la apuesta de la televisión pública por ocupar la parrilla con un material y con un contenido de tanta calidad y al mismo tiempo también la capacidad de hacerlo atractivo que tenéis con Aitor y con bueno, toda la gente que está ahí. Y eso es una pasada. Yo creo que es un lujo que la televisión pública cuente con una apuesta como esta y verse en ella, el primer programa de la segunda temporada y las reacciones que ha suscitado, bueno, ha sido muy emocionante. Yo estoy muy emocionado, lo digo de verdad, o sea, y abrumado incluso. La posibilidad de estar ahí es un lujo. Es un lujo. Yo me siento un afortunado, un privilegiado. O sea, a mí se me ha hecho un favor pudiendo estar ahí, y lo digo tal cual, ¿eh? Es decir, intentando aportar lo que puedas, lo que sabes, lo que conoces, no puedo hablar de otra cosa, obviamente, y me quedé flipando, esto sí que lo tengo que confesar, de que fuera tan rápido, ¿no? Todo lo que me implicó a mí, ¿no? Porque, claro, yo había visto, la gente no se hace la idea, yo no me hacía la idea, yo conozco el mundo audiovisual porque tengo un colega mío que es director de cine, Guillermo Chapa, que además vive en Madrid, muy buen amigo mío, y conozco un poquillo el mundo, pero claro, verlo en un plató y toda una tarde, claro, yo lo fui a ver con ojos observadores, ¿no? De investigador, que siempre el defecto profesional está ahí, y hostia, y ver lo que cuesta, el esfuerzo que hay técnico y obviamente las personas implicadas, hilar un buen discurso, quedar conforme con lo que estás haciendo y que la gente con la que trabajas esté conforme también con lo que tú estás haciendo, bueno, en fin, es duro y difícil, lo ves, y yo creo que muchas veces tenemos tanto todos los creadores en general de contenido cultural o de conocimiento, tenemos, yo creo, la responsabilidad de transmitir al público la dificultad que entraña lo que están consumiendo, y digo consumiendo con dolor de corazón, porque diría degustando, si me queréis entender, ese producto final que se está degustando lleva mucho esfuerzo detrás y mucho sacrificio. Y yo lo digo aquí para la gente, obviamente, que está, joder, ver cómo se hace flujo es espectacular joder, y abrumador por el esfuerzo y el sacrificio que hay de toda la gente, de todos vosotros, días y días allá picando piedra y repitiendo una y otra vez la misma escena y vamos a ver, empezamos otra vez. Es difícil, ¿no? Es difícil. A mí me sorprendió mucho por eso, porque estaba preparado para decir, madre mía, me tocarán aquí 15 20 repeticiones. Y a la segunda salió todo bien. Y dije, joder, y es eso que tú te vas diciendo, macho, pues yo no lo he visto tan bien, no me he sonado, no me veía natural, ¿sabes? Bueno, eso ya forma parte de la autoexigencia y de que siempre piensas que puedes decir muchas más cosas o otras cosas o lo que sea, porque también sabes un poco allá, sí, lo has preparado, pero vas un poco en frío y vas un poco con el flow a ver cómo va. Y bueno, pues ha quedado chulo, yo estoy muy contento, me ha gustado mucho la experiencia y me ha gustado verme en ella y ojalá haya más ocasiones con vosotros o en otro lado, si a la gente le ha interesado y creen que puedo aportar algo, pues obviamente yo siempre hay que ocuparlo, yo creo, los espacios con calidad, ¿no? Y con visiones avanzadas, críticas, responsables, y yo creo que para eso estáis vosotros y la gente con la que estáis contando yo creo que va un poco en la línea de ese espíritu
Y yo felicitaros y daros las gracias por la confianza, por la amistad y por este rato tan bueno. Y que, joder, que nos volvamos a juntar pronto en Murcia, ojalá, y con unas buenas cervezas, un buen vermut, torero, largo, con calma. Pues muchísimas gracias de verdad porque ha sido increíble. O sea, los comentarios de la gente en el chat han sido, bueno, todo el mundo coincidía que es escucharte es maravilloso. Yo por eso, aunque sea dentro de X meses o cuando pueda ser, me gustaría que nos volviéramos a ver por aquí cuando ya tengas tu libro en las manos y nosotros también para poder leerlo y comentarlo. Y también para preguntarte alguna cosa que haya venido ahora, pero ya sería meter más preguntas y eso ya para la siguiente. Perfecto. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por prestarte, tanto para ir al programa a dar tu visión en fin, como especialista en historia militar, y también aquí para un poco que te atraquemos y te saquemos un montón de cosas así en un momento bueno, que así un poco como siempre hacemos nosotros, entre improvisado y pensado, ¿no? Siempre estamos ahí un poco en ese intermedio. Nada, muchas gracias, de verdad. Nada, todos atracos sean como este David y Juan, o sea que vamos, me dejo robar a gusto, o sea que nada, eso, que cuando queráis ya hablaremos para los libros, o sea, de llegar copia y bueno, ya hablaremos cuando queráis, de verdad, siempre a disposición y un gustazo, de verdad. Pues nada, Nada, entonces nos despedimos y Muy nos bien, despedimos de todo el mundo ahora mismo que está online. Recordad que la semana que viene a las 7 el domingo volvemos a vernos con nuevas caras que aparecerán en el programa del jueves. Por tanto, rebobinando, el jueves nos vemos a las 10, David. 10. A las 10 en la 2 de Televisión Española y el domingo a las 7 de la tarde nos vemos aquí con uno de los colaboradores del programa que esperemos que pueda venir, que ya sabéis que el tema de agenda lo llevamos un poco complicado y la gente en cuanto sepa el tema del programa que es, sabrá quién es el invitado. Seguro, estoy seguro. Así que nada, un abrazo a todo el mundo y muchas gracias por haber estado por ahí. Hasta gracias a luego. todos, adiós.